Bo día a todas e todos. Damosvos a benvida á xornada técnica de Depomar que se desenvolve coa colaboración da Fundación Biodiversidade do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico a través do programa Pleamar cofinanciado polo FEM. Con este proxecto, a Deputación de Pontevedra quere pôr en valor o traballo das mulleres mariscadoras en contornas da rede Natura 2000. Ten a palabra Iria Lamas, deputada de Transición Ecolóxica, Medio Ambiente, Arquitectura e Proxectos Europeos da Deputación de Pontevedra. Moi bons días a todas e a todos. A verdade é que o conocer esta última acción que se leva a cabo no proxecto de Pomar da importancia do traballo das mulleres mariscadoras na contorna da rede Natura 2000. Esta é a última acción, pero ben precedida por dúas accións previas nas que se fixo unha guía de boas prácticas. Despois fixose un vídeo, un audiovisual, no que se potencia, empodera e recoñece o labor das mariscadoras. A nosa idea era, dende o servizo, que me acompaña a Concepción, que é a xefa do Servicio de Transición Ecolóxica da Deputación de Pontevedra, a cal lle quero agradecer o traballo e a implicación neste proxecto. Neste proxecto quixemos recoñecer o traballo das mariscadoras. O traballo das mariscadoras, posto que un traballo de sempre, un traballo duro, un traballo pouco recoñecido no sector do mar, e o que quixemos pôr de relevo e enfatizar foi as mulleres no sector do mar. Sector do mar que todavía hai que romper un teito de cristal por parte das mulleres, posto que das 63 cofradías que hai na provincia de Pontevedra, só 6 son patroas maiores, só 16 son vicepatroas. Nas tripulacións, son 4% son mulleres. En órganos a través do Ministerio, son 26% son mulleres. Entón, esa labor, ese traballo, ese recoñecemento, temos que facelo e temos que facelo entre todos para poder romper ese teito de cristal. Teito de cristal que acabaron romper, como vais a poder ver a continuación cas ponentes que hai nos dous bloques que se van a levar a cabo, pero teito de cristal que non podía ser de outra maneira que a Deputación de Pontevedra estivese con todas vos para recoñecer o voso esforzo, o voso traballo e a vosa implicación no sector do mar. Moitas grazas a todas por asistir, espero que os guste, espero que disfrutedes connosco. Moitas grazas. Damos paso a Javier Remiro, coordinador da Área de Economía e Emprego Azul da Fundación Biodiversidade. Hola, buenos días a todas y a todos. En primer lugar, daros las gracias por darme la posibilidad de intervenir en la jornada desde Madrid. Me habría encantado estar allí con todas vosotras y con todos vosotros, porque me parece que la jornada es interesantísima. Las intervenciones que habéis previsto a lo largo de la mañana pues van a ser súper interesantes para avanzar en ese camino que mencionabais de reforzar y mejorar la visibilidad del trabajo de las mariscadoras en lo que tiene que ver con la protección y la conservación de la biodiversidad y también de una actividad pues milenaria como es el marisqueo en nuestro país y especialmente en Galicia. Quería felicitaros también por el proyecto. Creo que dentro del programa Pleamar pues tenemos pocas iniciativas como esta y nos gustaría de alguna manera reforzarlo de cara al próximo periodo de programación en el nuevo FEMPA, el poder poner en marcha proyectos que conjuguen los tres aspectos que engloba Depomar. Por un lado, mejorar la sensibilización y la concienciación sobre la importancia de proteger el patrimonio natural y la biodiversidad. En segundo lugar, hacerlo con la gente que está pegada al territorio, en este caso con las mariscadoras, con mujeres fuertes, valientes, que luchan cada día por llevar a su hogar pues un sustento para sus familias, pues darles visibilidad, dar visibilidad a este trabajo. Y en tercer lugar, por un proyecto que apuesta por la participación y por el liderazgo femenino. Como os digo, son pocos los ejemplos de proyectos como este que tenemos en nuestro programa y nos encantaría reforzarlo. Hoy os acompañan durante la jornada algunas instituciones y mujeres que
que llevan muchos años trabajando con nosotros. Se me ocurre pues María Caldeiro de Fundamar, o Rita Mínguez de Amupesca, que intervendrán luego en la jornada, que conocen bien lo que hacemos en la Fundación Biodiversidad a través del programa Pleamar y que han impulsado iniciativas de este tipo, como la plataforma Redmar, que se inició ya hace más de 5 años y que permite también pues eso, visibilizar de alguna forma la labor de las mujeres del sector pesquero y marisqueo y pues empoderarlas y mejorar su proyección de cara a su participación en el sector pesquero. Bueno, en tercer lugar, no quería robaros mucho tiempo, quería simplemente animaros a seguir adelante. O sea, yo creo que todas sois conscientes de que los retos que tenemos por delante son más importantes que nunca, en 3 ámbitos: en el ambiental, por supuesto con el cambio climático, que no podemos olvidar y que está en el fondo de cualquier actuación que impulsamos desde la Fundación Biodiversidad. También con la pérdida de biodiversidad que sufrís allí en las Rías Gallegas, que es otro reto que afronta nuestra sociedad a nivel global y en particular en España. Luego también desde el punto de vista económico, con la crisis que estamos viviendo y todo lo que va asociado con la recuperación, sobre todo económica y social de nuestro país, que desde la Fundación estamos impulsando y desde el Ministerio una recuperación en clave verde, en clave ecológica y en clave de igualdad. Nos gustaría que desde las organizaciones que estáis hoy participando en la jornada nos ayudarais en este reto de impulsar esta recuperación apoyándose en la transición ecológica. Y por otro lado, pues los aspectos sociales que no se pueden olvidar nunca y que está más de relieve que nunca hoy con toda la situación pandémica que hemos vivido, pues el seguir impulsando la igualdad, la justicia social, luchar por el reto demográfico, por reforzar pues, todos los aspectos que tienen que ver con el aprovechamiento de zonas que tienen pocas oportunidades de desarrollo en muchas ocasiones, pero que, por ejemplo, en este caso, a través de actividades vinculadas con el marisqueo, pues tienen una proyección enorme de desarrollo social y económico a futuro. Luego quería también, muy brevemente, pues deciros que en este seguir hacia adelante, pues estamos con vosotras. O sea, desde la Fundación Biodiversidad sabéis que somos un organismo que por un lado gestionamos proyectos de conservación con fondos europeos y por otro lado ponemos a disposición de la sociedad, de los agentes de la sociedad civil, convocatorias de ayudas, de subvenciones para impulsar vuestras iniciativas y vuestros proyectos. Hemos lanzado hace 10 días 5 nuevas convocatorias por más de 80 millones de euros de financiación en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que como sabéis está impulsando el Gobierno de España en estos últimos meses de manera más importante, y son convocatorias que van orientadas en estos aspectos que os decía, en impulsar la transición ecológica, en luchar con el reto demográfico e impulsar esta recuperación verde y social. En concreto, enfocado a la jornada, creo que hay una de las 5 convocatorias que encaja mejor, que es la que tiene que ver con la bioeconomía. Impulsar proyectos en el ámbito de la economía, grandes proyectos transformadores que en el ámbito de la economía pues, contribuyan a esta transición ecológica. Así que bueno, os animo a consultar la información de esta convocatoria que está en la página web. Es una convocatoria que tiene más de 20 millones de euros de dotación y como os digo, buscamos esos grandes proyectos transformadores de hasta 2 millones de euros con una subvención de hasta el 95%, o sea que las condiciones son muy buenas, no hemos tenido una convocatoria mejor nunca, así que animaros a echarle un ojo porque estará abierta durante los próximos 60 días y bueno, ahí tienen cabida proyectos como este que estáis hoy finalizando de Depomar y otras iniciativas en esta misma línea que penséis que pueden contribuir a la transición ecológica. Así que bueno, sin más, desearos que tengáis una feliz jornada. Como os digo, el programa es súper interesante y agradecer a todas las personas que van a intervenir en la jornada. Felicitaros por el proyecto, que yo creo que pues eso, está siendo muy exitoso. El vídeo que habéis elaborado pues, es muy bonito y seguro que os va a dar muchas satisfacciones. Bueno, nos va a dar muchas satisfacciones en el futuro, a medida que la gente lo vaya viendo y vaya conociendo a través de él todo el trabajo de las mariscadoras. Y nada, deciros que seguimos adelante, que estamos aquí para ayudaros, para seguir impulsando proyectos que promuevan la igualdad y la visibilidad del trabajo de las mujeres en el sector pesquero. Así que sin más, daros las gracias y seguimos adelante.
continuación, vemos o vídeo do programa de Pomar. De Pomar nace da man da Fundación Biodiversidade co obxectivo de aumentar a sensibilización ambiental. Búscase fomentar a conciencia ecolóxica en diferentes sectores e na cidadanía con respecto aos impactos antrópicos, para así poñer en valor a importancia da protección e recuperación da biodiversidade e dos ecosistemas mariños na Rede Natura 2000. Ademais, preténdese reforzar o empoderamento da muller profesional do mar cunha participación activa e directa nun modelo de desenvolvemento económico sostible co que se impulse e aproveite o patrimonio ambiental das zonas pesqueiras. Antes, pois unha muller viña ao mar pois para un complemento da familia. Antes non había horarios, non había días, viñan cando querían, de mañán, de tarde, viña xente a pé da praia a comprarlle. E agora eso está moito máis regulado. Temos un plan de explotación trianual, onde aí se nos marca os horarios de traballo, os calendarios, os días de traballo, as zonas de traballo, hai rotacións de bancos. Antes baixabas á praia e podías acceder á zona máis próxima ao teu domicilio. Podías traballar na zona onde querías. Agora non, está todo moito máis regulado. Empezaron as agrupacións de mariscadoras tamén. Aquí, no noso caso, empezou no 2008, en novembro do 2008. Eu levo traballando aquí máis de 15 anos e creo que era algo que lle debíamos ás mulleres que nos precederon. Elas foron unhas loitadoras, a verdad, foron unhas mulleres que foron capaces de darlle a volta a unha actividade que antigamente, bueno, pois era considerada como un complemento da renta familiar e convertirono, bueno, pois cunha fonte de ingresos. Hoxe en día podemos decir que hai familias que viven solo do marisqueo e familias monoparentales. Entonces eu creo que, bueno, miña sogra era presidenta das mariscadoras, era como esa necesidade de continuar con esa loita. Van con dúas armas, non? Poden ir con unha ou con outra, non? O raño e máis a gancha. Coa gancha traballan por aquí, coa agua por aquí, e rascan, e despois, cando van co rastrillo é en seco, e nada, veñen coa súa cota, e vimos pa aquí pa a caseta, e na caseta temos unhas clasificadoras, e despois tamén temos uns ordenadores que ti pasas o código de barras do teu permes e xa che dan o ticket do que sacas, sabes? E iso xa vai na nube, que agora temos chamase lonxas galegas, que hai moitas lonxas xa metidas con este proceso, e nada, xa nos dan o noso ticket e os viernes pois factúrannos. Son as que manteñen esa estructura de un crecemento económico sostible. Son ademais mulleres rexas, moi conscientes dos valores naturais que temos, que son moi conscientes que en moitas ocasións traballan na Rede Natura 2000 e, polo tanto, que son as que teñen que seguir a traballar para que se manteña toda esta riqueza natural. A Rede Natura 2000 é o principal instrumento para a conservación da natureza na Unión Europea e a rede de espazos protegidos máis extensa do mundo, unha rede ecolóxica de áreas de conservación da biodiversidade cuxa finalidade é asegurar a supervivencia a longo prazo das especies e dos hábitats de Europa. Esta rede cobre un 30% do territorio español e un 13,15% do galego. A verdade, para min foi un compromiso que tomei xa hai 6 anos, un compromiso moi grande que a min gustoume moito afrontarme a isto por culpa de ter o apoio tanto do marisqueo a pé como da flote, porque o malo do noso de ser patrullas maiores é que moitas veces non temos o apoio dos homes cando se trata de ser patroa maior dunha cofradía, por iso somos tan poucas. As nosas antecesoras tiveron unha loita o poder ter voz e voto nas cofradías. Para nós iso foi fundamental, iso foi conseguido por elas. Entón, nós temos ahora que seguir ese legado. En Galicia, a Rede Natura 2000
ofrecen novas oportunidades para desenvolver actividades productivas tradicionais, entre elas, unha das máis representativas é o marisqueo nos espazos intermareais. A historia demostrounos que estas actividades tradicionais promoven a conservación da biodiversidade, dado que limitan a maquinaria pesada nos espazos intermareais, respectan as praderías mariñas de costera e evitan a introdución de especies exóticas para o seu cultivo. Bueno, a meixa nace no mar de forma natural, non? Pero non é suficiente. Últimamente hai anos que xa non é suficiente. Entonces non nos queda máis remedio que comprar a semente. Entonces, bueno, nos sembrámola, temos que o que facemos é pasar un trator, labramos como se fora o campo igual. Pois suele tardar uns 3 anos en ter talla comercial. Pedimos que se nos deixe seguir traballando así, que se respete a nosa profesión, que se poña en valor e desde as administracións públicas pois que nos axuden a que isto poda seguir sendo así. Abro a ventana e o que miro sempre son os barquiños pasar e o día que iso non se mire xa non é o mismo. Iso vai ser como un jardín sin flores, o sea, o marisqueo e os mariñeiros, as artes dos mariñeiros, iso é parte do entorno, iso é parte de aquí, parte de Galicia. O espírito da Rede Natura 2000 busca compatibilizar a conservación da biodiversidade co uso humano do medio. Ademais de xerar actividade económica, estes lugares achegan gran cantidade de beneficios ecosistémicos. Ten a palabra a doutora en Socioloxía Begoña Marugán. Por favor, pregamos a Begoña que acenda o micro do seu ordenador. Perdón. Buenos días. ¿Ya se me oye? Vale. Decía que muchas gracias por la invitación y que a mí en este momento, después de ver el vídeo, tengo que confesar que me cuesta un poco hablar en público porque estoy bastante emocionada. Yo trabajé mucho sobre este terreno y conocí a las mariscadoras hace años y entonces lo que hice fue intentar reconstruir esa historia de lucha de las mariscadoras. Y cuando se me pedía que planteara nuevas estrategias, lo que voy a hacer es recuperar esa historia, porque me parece que en el pasado podemos encontrar algunas de las respuestas que nos ayuden a configurar nuestro presente. Me encanta estar aquí, me encanta volver porque por cuestiones de la vida durante varios años me he dedicado a otra cosa y al ver el vídeo, al veros a vosotras, es como volver a mi casa. Así que muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el cuidado con el que me ha tratado Fernando Gerino en concreto, que es la persona que ha tratado conmigo. Y nada, lo que voy a hacer es leeros un cuento. Porque en realidad a mí me encantan los cuentos. De hecho, si llego a vieja, que ojalá, ¿no? Me encantaría dedicarme a este tipo de cosas. Esto quizá no sea un cuento, pero para mí probablemente es una de las más bellas historias que he conocido. Y que además acabé trasladando a un libro que a lo mejor algunas de vosotras conocéis y que yo tengo el honor de estar firmado por algunas de las presidentas de las agrupaciones de aquel momento. El libro se llamaba Y cogieron ese tren y, como su nombre indica, es la historia de un viaje. El tren como metáfora sirve para ilustrar este recorrido que se inicia con el arranque del motor por parte de la Consellería de Marisqueo, Pesca y Acuicultura allá en 1995 y que finaliza simbólicamente con la creación de la Asociación de Profesionales de Marisqueo a Pie de Galicia, Areal, en el año 2002. A lo largo de ese tiempo, las mariscadoras a pie lograron viajar a través del tiempo y convertir un viejo y desprestigiado oficio en una profesión con futuro. La maquinaria del tren se había puesto en marcha con la llegada a esa estación de una nueva jefa de la sección de extensión pesquera de la Dirección General de Formación, Pencha Santamarinas.
que fue capaz de dar un cambio de actitud al colectivo y a la que ayudó su jefa en ese momento, Rosa Quintana. La alianza de mujeres en ese momento fue fundamental. Durante muchos años se habían aprobado normas que regulaban el sector, pero desde aquel momento se empezaron a plantear, a escuchar al sector y tener en cuenta sus opiniones. La organización del primer encuentro de mujeres mariscadoras fue el rito iniciático, primera estación del viaje, que permitió a las entonces 9.200 mariscadoras a pie de Galicia darse cuenta de que sus problemas eran los mismos: furtivismo, falta de integración en las cofradías y los órganos de gobierno, falta de regulación y reglamentación para un buen funcionamiento interno y, sobre todo, carencia de información y de formación. El tren se había puesto en marcha a funcionar y las asistentes al primer encuentro recogieron la invitación de la Xunta a subirse y aceptaron la formación sobre producción, cultivo, comercialización y organización diseñada para ellas. En el curso se les informó y se les formó teóricamente sobre cuestiones relativas al cultivo y a sus ventajas, lo que podían comprobar en la práctica asistiendo a las playas en las localidades donde se había puesto a funcionar el proyecto de semicultivos marinos de especies de alto valor comercial, lo que se llamó Plan Galicia. La coincidencia en el tiempo de estos dos proyectos, por un lado el programa NOW, más teórico, y por otro el Plan Galicia, mucho más práctico, hizo que las mariscadoras evidenciaran que aunque los recursos no eran ilimitados, los 1.200 euros eran una renta bastante exigua. Trabajando de otro modo se podía conseguir una mejor explotación, pero para ello había que pasar de la explotación al cultivo. El cultivo de la almeja fina es un proceso delicado. Para que el semicultivo funcionara, alguien tenía que meter la semilla en bolsas y hacer el seguimiento, sacar las semillas muertas, limpiar las bolsas, desdoblarlas y cuando tuvieran el tamaño preciso, sembrarlas en las playas. Claro, antes de sembrar había que preparar y limpiar la zona, protegerla de depredadores y otras tareas. Esos procesos requerían de una organización colectiva. Y así, las mariscadoras hicieron turnos para meter en bolsas las crías, desdoblarlas en otras bolsas, sacar las crías muertas, enterrarlas en la playa, cuando tuvieron el tamaño necesario, limpiar las playas y preparar las trampas para los depredadores. Acababan de redefinir la profesión del marisqueo y hacían de ella una profesión nueva y diferente, con diferentes tareas a las que incorporaron una nueva, la vigilancia. Debían vigilar que nadie se llevara el fruto de su trabajo y acabar con el furtivismo externo que tanto daño les estaba ocasionando. Pero además, su papel de nuevas cultivadoras les llevó a autorregularse y controlar algo más importante, el furtivismo interno. Empezaron a plantearse su futuro profesional en relación con el futuro de las especies que extraían y cultivaban. De este modo, se pusieron una serie de restricciones en beneficio de la naturaleza. Primero, disminuyeron progresivamente los días de playa. Después, las cuotas asignadas. Y finalmente, aumentaron la talla de las especies que podían extraer. Lo que hicieron fue pasar de la lógica de la depredación a la lógica de la conservación. El paso que dieron las mariscadoras de la extracción al cultivo es equiparable al paso del nomadismo a la ganadería. Ellas impusieron una lógica de domesticación de las playas, algo impensable en un sector donde el recurso parecía ingobernable. Lograron reducir la dependencia de la naturaleza. Ya no se trataba solo de recoger lo que la naturaleza ofrecía, ni de bajar a la playa y coger mucho, sino de coger lo que podían vender mejor. Además, lo clasificaron y buscaron la calidad frente a la cantidad. Con el Plan Galicia y el programa NOW, las mariscadoras no solo lograron redefinir su profesión y recuperar las playas, también consiguieron beneficios económicos al rentabilizar sus productos. A lo largo de esos 7 años sobre los que estuve trabajando, el precio de la almeja fina se duplicó y el del berberecho se triplicó. La transformación no solo tuvo importancia desde el punto de vista económico. Políticamente, las mariscadoras modificaron un orden social que les arrinconaba y dificultaba su participación en las estructuras del sector. Con paciencia,
reflexión, participación, transparencia, esfuerzo y mucho, mucho trabajo. Estas mujeres lograron acabar con la atomización anterior que les imposibilitaba el avance. Vistas las ventajas de la organización y el apoyo de la administración autonómica, ellas fueron creando agrupaciones. En 1995 solo había 7 agrupaciones de mariscadoras, mientras en el año 2000, 5 años después, ya había 21 en toda la costa. Empezaron a valorar su producto y con ello su profesión, lo que en último término les hizo valorarse a sí mismas. Una vez que adquirieron autoestima colectiva, se plantearon por qué ellas tenían menos derechos en las cofradías que los hombres pescadores y, lógicamente, empezaron a reivindicar mayores cuotas de poder y de representación en las mismas. En las cofradías marisqueras e incluso en los municipios y parroquias, desde el año 1996 a 2000 hubo una verdadera convulsión social. Muchos cabildos cambiaron cuando las mariscadoras crearon sus agrupaciones y algunas mujeres ocuparon puestos de dirección en los mismos. En 1995 solo había 2 patrones mayores en las 63 cofradías de toda Galicia y en el año 2004 ya eran 351 mujeres en órganos de gobierno, 4 patronas mayores, 227 mariscadoras en juntas generales y 120 en los cabildos. El colectivo tomó la palabra, que les negaban las organizaciones del sector e impusieron el diálogo. Lograron con ello el respeto de la población, el respeto de la administración autonómica y el respeto de las cofradías. Los avances estaban siendo evidentes. Habían logrado tener información, tener formación, acabaron con el furtivismo, revitalizaron y revalorizaron sus productos, redefinieron su profesión, obtuvieron beneficios económicos desde la lógica de la conservación y modificaron su pobre imagen anterior. Sin embargo, hacía falta algo más. Necesitaban organizarse en una estructura superior a las estructuras locales. Es ahí cuando nace la Asociación de Profesionales Marisqueros a Pie, lo que se llamó Areal, que seguramente recordáis. Con la creación de Areal, el tren finaliza su recorrido y cierra una etapa. Obviamente, después otros viajes se tienen que abrir, múltiples viajes por infinitas vías, pero el camino no puede ser igual que el iniciado hasta ahora, porque las mujeres se habían empoderado y la situación tiene que ser completamente diferente. Habían recuperado el orgullo de ser mariscadoras y eso nadie se lo podía quitar ya. La profesionalización del marisqueo les aportó a estas mujeres una nueva identidad y una nueva posición en el sector y en toda su comunidad. Y por ello, cuando escribí, titulé el libro Y cogieron ese tren. Porque esta es la historia de un viaje en la que caben muchas otras historias. Es un libro, pero también es una historia de la que me siento orgullosa haber recogido. Porque las mujeres pasaron de la invisibilidad al reconocimiento. Es una historia sobre la cogestión y la importancia del diálogo con la ciudadanía y con las asociaciones y con las mujeres. Es una relación de cooperación entre ciudadanía y poderes públicos. Una historia de confianza mutua y solidaridad entre mujeres. Una historia sobre las posibilidades del desarrollo sostenible. Y para mí, personalmente, la mejor muestra de capacidad femenina de superación. Yo soy sindicalista, he militado en muchos movimientos sociales y para mí vuestro movimiento es el más potente. Muchas gracias por el ejemplo. Damos paso agora a Patricia Martínez García, doutora en Ciencias Políticas. Agora. Hola a todas, bons días. Agora se me escoita, verdade? Moitas gracias a Begoña, porque a verdade é que foi precioso este recorrido dun libro, ademais, que para mí foi todo un referente cando fixen a tesis. Moitas gracias tamén a organización, a Fernando Gerino
en general de Pomar por invitarme a este espacio e poder compartir con todas as compañeiras digamos, os diálogos e todas esas reflexións que nos axuden a mellorar. Vou facer a presentación, intentei empezar en galego, son galega e falo un pouco a galego, pero levo moitos anos fora. Entón, se non nos importa, pois vou pasar ao castellano, que co tema dos nervios nas presentacións e demais, pois, sempre é máis fácil ir ao idioma no que te sentes máis cómoda, ainda que ainda que preferiría facelo en galego, non? Pero, digamos que polos nervios vou facelo en castellano. A partir de agora me vais a dejar de ver a mí y voy a compartir pantalla para poner la presentación. A ver si puedo. Entiendo que se ve, ¿verdad? Sí, lo estoy viendo por la pantalla grande, vale. Como tenemos poco tiempo, pues me voy a centrar en plantear justamente solo dos ideas que me parecen fundamentales para pensar en la representatividad de las mariscadoras en las cofradías, que es justo el título que lleva mi presentación. Y espero que más adelante en el diálogo con las compañeras podamos profundizar tanto en las ideas que planteé como en lo que comentó Begoña y en todo lo que vayan comentando también Rita y Dolores. Bien, como os decía, yo realicé la tesis doctoral sobre la relación entre los procesos de profesionalización de las mariscadoras y el empoderamiento. Y su empoderamiento, ¿no? Tanto en Galicia como en el caso de Euskadi con otros colectivos, ¿no? Como las rederas o las nescafillas o las empacadoras. Begoña ya ha repasado con su lectura muchos de los logros, pero así que brevemente solo mencionaré algunos que me parecen relevantes en relación con el tema de mi presentación. Uno de los logros principales es la mejora de las condiciones laborales y el cambio en la propia concepción del marisqueo, pasando a ser, además de extractoras, cultivadoras, comercializadoras y cuidadoras también del entorno, ¿no? Como también ya comentó Begoña y podíamos ver también en el vídeo, ¿no? que nos pusisteis. Para ello, pues la organización fue un factor fundamental, ya que se consiguió una voz colectiva para defender los intereses de las mariscadoras. También fue muy importante la formación, ya que permitió cambios técnicos, pero también tuvo un impacto en la propia confianza y autoestima de las mariscadoras. Y por último, y por todo ello y por muchas más cosas, trajeron consigo un cambio en la percepción social, siendo más visibles y ganando reconocimiento. Bien, estas mejoras trajeron consigo una mayor influencia de las agrupaciones de mariscadoras en las cofradías. En ese sentido, tiene relación el incremento de los ingresos, pues también permitía tener una mayor presencia en la toma de decisiones. Pero no solo una cuestión económica, ¿no? Además, todos estos procesos de autoestima colectiva, de autoestima individual, pues también animaron a muchas mariscadoras a acceder a puestos de liderazgo, ¿no? A puestos de poder dentro de las propias organizaciones. Sin embargo, como de hecho cuando me llamó Fernando Geino para comentarme la idea de la ponencia, pues comentaba justamente esta idea, ¿no? Que parece que estamos llegando a un tope, ¿no? Ya llega un momento en el que no hay más acceso de las mujeres en las cofradías, digamos que se queda todo, pues digamos, como un poco paralizado. Así que nos podemos preguntar, ¿no? Después de todo esto que comentamos de mejoras, todo lo que nos comentó Begoña, ¿por qué pasa esto si, las mariscadoras, ¿no? Las mujeres han hecho sus deberes, podemos decir así, ¿no? Y, sin embargo, pues no hay más cambios, ¿no? Pues desde mi punto de vista es porque cuando muchas veces se promueven procesos para incentivar la participación de las mujeres, solo se pone el foco en ellas, ¿no? Al final nos centramos en las mujeres, en su empoderamiento, y nos olvidamos de un marco estructural en el que se insertan estos cambios. Algo que, al final, digamos que acaba limitando los impactos, ¿no? Y hace que estos impactos, pues sean limitados. Bien, en este sentido, la participación y la capacidad de representatividad de las mariscadoras en el contexto pesquero, que no solo es en el contexto pesquero, que podemos también extender a otros contextos, está atravesada por dos factores fundamentales. Por un lado, hablamos de la división sexual del trabajo que vincula a las mujeres a los cuidados, lo que condiciona, pues por supuesto, la disponibilidad de las mujeres y también de los hombres a participar y a asumir liderazgos, ¿no? Y por otro lado, tenemos unas formas de organización, unas formas de liderazgos que, digamos que están masculinizadas y que inhiben la voz de las mujeres en las organizaciones mixtas y masculinizadas, como es el caso de las cofradías de pescadores y de muchas otras organizaciones, ¿no? Os paso la imagen, y podéis ver en la imagen un iceberg, que representa justo la división jerárquica de nuestras sociedades entre un espacio público, que sería la parte de arriba, y que está ligado con lo productivo y lo monetizado, ¿no? Y está, como podéis ver, por encima del agua, ¿no? Por otro lado, en la parte de abajo estaría un espacio privado que se vincula a lo reproductivo y a los cuidados, y está por debajo del agua. La metáfora del iceberg, que seguro que todas conocemos, nos habla de que solo vemos una octava parte del total, así que esta metáfora nos permite ver que las 7 octavas partes
que permiten sostener la vida, pues no las vemos, ¿no? Y si no las vemos, bueno, pues tampoco las valoramos ni tampoco las tenemos en cuenta. En nuestro contexto, también en la pesca, por supuesto, se ha naturalizado mucho el vínculo de las mujeres a las tareas de cuidados. Hablamos de cuidados en sentido amplio, cuidado de criaturas, de personas mayores, limpieza, comidas, cuidado emocional de las personas que nos rodean, ¿no? Digamos, todo esta concepción amplia e integral de los cuidados, ¿no? Esta sobrecarga, bueno, pues provoca que cuando las mujeres acceden a puestos de liderazgo se encuentran con importantes dificultades, algo que se manifiesta en algo tan simple como los horarios a los que se convocan las reuniones, ¿no? Si pensamos, yo trabajo en una cooperativa de participación ciudadana y desarrollo comunitario y justamente, bueno, digamos que el tema de las horas de la reunión siempre de 6 a 8, ¿no? En horarios que son bastante difíciles, ¿no? Para compatibilizar con muchos temas de cuidados, bueno, digamos, es una constante en todas las entrevistas y talleres que hacemos, ¿no? Bueno, como veis en la diapositiva también hay 2 citas que he querido recoger para, digamos, que explican bien esta idea que estoy planteando, ¿no? Y que justamente, bueno, son parte de los testimonios y las entrevistas que hice con mariscadoras en puestos de poder en su momento, ¿no? Cuando hice la tesis y algún artículo de investigación. Bien, una dice, mejoraba que muchos sábados tenemos que hacer reuniones. Puedes rechazar algunas cosas, pero no puedes decir todo el rato que no vas. Ella se refiere, como veis, entre el corchete por cuidar a su hijo y se refiere también a medida que cómo se dificulta, ¿no? También la participación a medida que va subiendo en el escalón de las federaciones, ¿no? Si en la cofradía es complicado liderar, bueno, pues todavía lo es más difícil cuando participamos en las federaciones provinciales o en la federación gallega, ¿no? Otra dice, acabamos perdiendo pasos en las decisiones, ya que ellos lo acaban de arreglar todo tomando una cerveza. Esto, ¿no? Digamos que es una de las cuestiones que también aparece más constantemente, ¿no? La posibilidad de los hombres de quedarse después y seguir hablando de cosas que, digamos, también se toman decisiones, pero tú no te enteras, ¿no? O te enteras de forma limitada, por no hablar de todos los temas de confianzas también que se generan, ¿no? Así que, bueno, ambas frases creo que nos permiten ver cómo el cuidado limita la participación. O en caso de no hacerlo, bueno, pues tienes que renunciar y hacer malabares para poder compatibilizar el mundo de la toma de decisiones y el cuidado, ¿no? Como es el primer caso, ¿no? Es decir, sí estoy, pero tengo que, digamos que eso, gestionarme o perder oportunidades o estar un rato con mi hijo, ¿no? Bien, si lo anterior nos habla de cómo la estructura patriarcal condiciona la presencia de las mujeres, esta estructura también sabemos que condiciona las voces y la legitimidad de estas voces, ¿no? Vemos también en esta diapositiva otro iceberg que representa otra división, ¿no? En este caso es la razón frente a la emoción, ¿no? Siguiendo la lógica anterior, las formas de liderazgo, comunicación y participación que se ligan a lo racional se valoran y se legitiman. Hablamos de la serenidad, de la seguridad, de la agresividad, incluso, ¿no? A la hora de defender nuestras posturas. Por otro lado, por el contrario, bueno, las formas ligadas a la emoción, es decir, los nervios, ¿no? Cuando una persona está insegura, pues digamos que se denuestran, no se desvalorizan. Esto provoca que muchas personas, especialmente mujeres, ¿no? Que nos cuesta, nos da vergüenza y nos da, digamos que nos impone mucho el espacio público, pues prefieran no participar en voz alta en voz alta y muchas veces también en voz baja, pero bueno, especialmente en voz alta, ¿no? Es decir, incorporarse a lo público. Pero también provoca que aquellas voces aquellas personas que toman la voz apuestan muchas veces por reproducir formas de hablar en las que no están cómodas, ¿no? Pues digamos que al final, bueno, pues eso, apostamos a intentar camuflarnos, ¿no? En una falsa seguridad, o utilizando unas formas más agresivas o de debate en las que no estamos cómodas, ¿no? Así que justamente, bueno, también traigo 2 citas también de estas entrevistas que hice que nos hablan justamente de esto, ¿no? Y vuelvo a leer. Te vas haciendo respetar y te hablan como un hombre, si no te tratan como tontitas. Y dice la otra compañera, en este mundo de hombres yo aprendí muy rápido que o me volvía como ellos, me movía como ellos, hablaba como ellos y me hacía escuchar como ellos o no aguantaba ni una semana. Bueno, en ambas frases justo vemos este camuflaje, ¿no? De que hablaba, ¿no? Al final, bueno, pues para sentirme legitimada, para sentirme escuchada, digamos que tengo que, aparentar, ¿no? Unas formas en las que no me siento cómoda. Estas limitaciones en las presencias y voces de las mariscadoras, explicadas, por supuesto, muy brevemente, ¿no? En estos 10 minutitos que teníamos, condicionan la participación y con ello, por supuesto, la representatividad de las mariscadoras y de sus agrupaciones en las propias cofradías. Por lo tanto, pienso, ¿no? Como decía al principio, que no es suficiente poner el foco en ellas, solamente, ¿no? Porque, como decíamos, ¿no? Sí que están haciendo un esfuerzo, llevan haciendo un esfuerzo durante años, ¿no? Muy considerable y muy importante, sino que hay que problematizar también, analizar las estructuras y las relaciones de poder que atraviesan y se reproducen en las propias organizaciones. Por no acabar de forma negativa, ¿no? Que siempre es un riesgo, ¿no? Y poner el foco también en una parte más positiva y más propositiva, me gustaría cerrar, bueno, pues comentando que sí que se pueden resaltar cambios en aquellas cofradías donde hay mujeres mariscadoras como patronas mayores, ¿no? Sí que eso es una constante
y creo que, bueno, en muchas entrevistas, pero también si nos acercamos a la forma de funcionar de muchas cofradías, vemos que donde hay mujeres patronas mayores o en los puestos de poder, han cambiado las formas de hacer y de estar, ¿no? Muchas veces a costa de los propios cuerpos de las propias mujeres, ¿no? Porque pienso, bueno, que justamente es importante ponerlo en valor para crear referentes en los que mirarnos, como se ve en el vídeo también, ¿no? Pues eso, digamos que ver mujeres, ver formas, ¿no? Reconocer ese trabajo previo, también que están haciendo muchas mujeres ahora y están esforzando por ¿no? A pesar de muchas dificultades, seguir adelante y ser líderes, ¿no? en un contexto complicado. Así que, bueno, resumiendo mucho los cambios de los que hablo, la incorporación de las mujeres en la toma de decisiones en las cofradías, pues altera la organización, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a formas de actuar más horizontales y transparentes, ¿no? La transparencia también es una constante que salía mucho en los testimonios. Dinámicas que se basan más en el diálogo y en la búsqueda de encuentro entre intereses distintos, ¿no? En el vídeo se comentaba que muchas veces cuesta que los hombres te apoyen, ¿no? Muchas decisiones. Sin embargo, sí que vemos que hay un interés en, digamos, conciliar todas las posturas, bueno, digamos que hay una actitud más abierta, más conciliadora, en la que intentamos, ¿no? Digamos que crear ese todo, ¿no? Ese colectivo en la pesca, ¿no? Que represente, digamos que, aunque yo tenga una posición particular como pescadora, quiero representar los intereses de todas y todos, ¿no? En la propia organización. Así que sí, también hay una actitud más abierta. Así que me gustaría acabar con esta frase que a pesar de todas las limitaciones que comentamos, ¿no? Nos presenta una oportunidad para seguir mejorando. Dice así: yo pienso que hay que luchar juntas. Todas tenemos una historia con el mar y cuanto más nos reunimos, cuanto más nos entendemos, más ilusión se crea. Nosotras vamos a aprender hablando, saliendo, mirando, abriendo la mente. Justamente en esta frase creo que es lo que buscamos hacer aquí en esta jornada, ¿no? Conocer, crear redes y enriquecernos entre todas para buscar caminos por los que seguir y, digamos, apostar por más transformación, ¿no? Así que moitas grazas a todas por escoitarme. Senón, bueno, todo o que non podamos falar nesta xornada, pois tamén deixo aquí os meus datos de contacto para poder, bueno, falar no futuro ou cando sexa. Moitas grazas a todas por escoitarme. Temos connosco a Rita Míguez, presidenta da Asociación Nacional de Mulleres da Pesca. Bueno, buenos días a todos e a todas, compañeros, compañeiras. A verdade é que, bueno, agradecer que inviten a Mupesca pues, a participar nesta mesa de traballo de debate cuestións tan importantes, bueno, como é a sostenibilidade, como é o marisqueo, as agrupacións. E, bueno, a min tocoume falar da gobernanza, non? Do asociacionismo e todo o que implica, non? Desde el punto de vista, bueno, pues organizativo y de gestión. Si me permiten, bueno, voy a empezar al final de esta parte de mi trayectoria vital. En este momento, bueno, soy presidenta de la Asociación Nacional de Mujeres de la Pesca, lo vengo siendo desde que se constituyó en el 2016. Presido también la Asociación de Mariscadoras Virgen del Carmen de Arcade y fui, bueno, patrona mayor de la Cofradía de Pescadores pues desde el año 2014-15 hasta el 2018. Y en esa época, bueno, yo creo que ya antes pues he heredado esa cultura, ¿no? Del asociacionismo, que del ejemplo de mujeres que me enseñaron que en la unión está la fuerza. Mujeres como Chelo, mi suegra, que siempre fue la presidenta, mujeres como Rosa, mujeres que conozco y están sentadas todas por aquí, que son realmente pues unas luchadoras natas. Dicho esto, me gustaría deciros también que, bueno, que seguro que coincidimos muchos de los que estamos aquí, que en general el asociacionismo aquí en Galicia, en España, no está muy implantado, y digo en general porque no es el caso, ¿no? De los colectivos como es el de las mariscadoras y de las rederas, que creo que lo conocemos todos y, bueno, y yo personalmente. Si me centro en Amupesca, he de decir que, bueno, que nació hace 5 años. La verdad que hemos aprendido muchísimo, hemos andado pues, un camino lleno de ilusiones y lleno de satisfacciones. Tengo el orgullo de decir que de 12 entidades fundadoras pasamos a 33 en la actualidad, un esfuerzo de crecimiento que nos ha permitido multiplicar por 3 el número de entidades socias. Y esto ha sido gracias al diálogo con mujeres que, al igual que nosotras, buscan soluciones a sus problemas. Pero también lo hemos hecho gracias al compromiso serio y responsable de esas mujeres que defienden a Mupesca allí donde estamos y también al apoyo prestado pues, la administración, tanto autonómica como estatal.
En nuestra entidad nos hemos planteado cuáles son los problemas de las mujeres de la pesca y siempre los concretamos en dos, que vienen siendo también los principios básicos de nuestra entidad: la falta de visibilidad de nuestro trabajo y las mejoras sociolaborales. Son problemas que nos influyen igual a todas las que estamos, seamos rederas, percebeiras, mariscadoras, poceras, pescantinas, etc. En ese sentido, Amupesca ha creado unos lazos indivisibles entre todos estos colectivos profesionales y hoy todas juntas luchamos por nuestros derechos, por nuestras mejoras, independientemente de cuál sea por nuestra profesión o ocupación. No podemos decir que en estos 5 años no hayamos avanzado en la consecución de estos objetivos. Efectivamente, lo hemos hecho y prueba de ello que hoy en día la asociación es referente a nivel España, que sumamos y aglutinamos más de 15.000 socias y socios con un mismo objetivo: la igualdad efectiva entre hombres y mujeres que trabajamos y amamos nuestro medio de vida, que es el mar. De este mismo modo, nuestra voz ha empezado a escucharse en foros donde se hablan de nuestras profesiones, donde se hablan de nuestro sector y donde se habla de nuestro día a día. Estamos en el Consejo de Pesca, estamos en el Consejo de la Mujer en varias comunidades autónomas y se nos convocan a reuniones que antes nunca habíamos participado. Por eso, uno de nuestros retos o una asignatura pendiente que tenemos con la Administración, pues reforzar el asociacionismo, pero también he de reconocer su participación, ¿no?, en la tutela y en la creación de muchas de nuestras entidades. Sin embargo, vemos con el paso de los años estas ayudas disminuyen más y más y solo no es eso, que a veces el importe de estas ayudas no nos llegan y no nos cubren para sufragar los gastos de estas entidades. Cada vez los trámites burocráticos son más enrevesados al nivel, pues la exigencia que nos demandan. Pongo el ejemplo, y todas lo sabemos, pues ahora todas las comunicaciones son vía electrónica, nos exige tramitar el certificado digital, nos exige que sepamos gestionarlo y ello pues para nosotras, las mujeres del mar, nos supone pues un sacrificio y un nivel de dedicación excesivo. Todo esto pues suma para que nosotras, las asociaciones o las entidades, no gestionen ayudas capaces de cubrir y de contribuir al desarrollo, ¿no?, de los proyectos que las haga pues crecer como entidades y como particulares. Y al final, el sistema se debilita y pierde efectividad. Este pues, es otro de los grandes retos a los que nos enfrentamos. Tenemos que reforzar y afianzar las entidades de mujeres de la pesca y financiarlas de acuerdo con la efectividad y la implementación del sector. Las mujeres de la pesca tenemos muy claro, ¿no?, que los tiempos actuales la verdad que nos dan oportunidades que no tuvieron nuestras antecesoras. Tenemos que aprovecharlas, tenemos esa fuerza y los canales, ¿no?, para hacer valer nuestras opiniones y la energía que se genera en foros como este o en otros tiene que salir, ¿no?, a la superficie pues en forma de ideas, en forma de proyectos y estrategias para poder cumplirlos. Tenemos claro, y creo que todos lo tenemos claro, que las políticas del futuro y sobre todo pues en general y el de la pesca sobre todo, pues tiene que tener perspectiva de género. Y eso, pues un gran reto que tenemos nosotros como entidades, pero que también la tiene la asociación, o la sociedad, perdón. Desde Amupesca sabemos cuáles son nuestros objetivos, pero también sabemos que solo desde la unidad y del trabajo conjunto seremos capaces de conseguirlos. Y para ello también necesitamos la ayuda de la Administración. Creo que su apoyo es fundamental, sabemos que contamos con él, porque nuestras profesiones son indispensables pues para el desarrollo del sector primario, un sector tan importante como es el nuestro aquí en Galicia, a nivel España y me atrevería a decir incluso pues a nivel europeo. Y por mi parte, pues nada más. Muchísimas gracias. Acompáñanos tamén Sandra Amezaga, secretaria da Asociación Mulleres Salgadas. Hola, muchísimas gracias por la presentación. En primer lugar, quería disculparme porque hoy tenía que estar aquí la presidenta de la asociación, Dolores Gómez, pero la mayoría de los que estáis aquí sabéis lo que es el mar. Es bateíra y viene mal tiempo y ha tenido que ir a la batea, entonces me ha tocado sustituirla. De todas formas,
La persona que está aquí ahora no es importante para nosotras, ¿no? Venimos en representación de Mujeres Salgadas y venimos dando voz a nuestras compañeras mariscadoras. Puede estar yo o puede estar una de las muchas caras que veo por ahí en representación, ¿no? Porque en el fondo son ellas las que me han dado las pautas de lo que queríamos exponer aquí, ¿no? En conversaciones con ellas. Antes de nada, me quiero unir a lo que había dicho Rita Míguez antes en el vídeo, de que tenemos una deuda con las mujeres mayores del mar. Y estoy totalmente de acuerdo con ella, es una deuda que todavía no hemos pagado, ¿no? Gracias a ella, el nivel de desarrollo de la costa de Galicia es el que es, ¿no? Dicho esto, me meto con los temas que mis compañeras querían traer hoy aquí. Decía la doctora Marugán que había habido un revulsivo social importante entre el 95 y el 2001. Yo personalmente espero que a partir del 2021 haya otro revulsivo importante social, ¿no? Muchos de los problemas que planteó ella y que expuso siguen estando ahí. Hizo una descripción perfecta de la situación. Las mariscadoras se encargan de las limpiezas, han conseguido regenerar playas y eso yo creo que nos quedamos cortos repitiéndolo, ¿no? La importante labor que hacen en ese sentido. Esas tareas no son remuneradas. Ellas al fin y al cabo son autónomas que cobran por su trabajo. Y esas tareas son tareas a mayores y que hacen por un bien común, ¿no? Por la sostenibilidad de los recursos. Limpian las playas, siembran, hacen rareos, cuidan. Es que son muchísimas cosas. Incluso en alguna cofradía aportan dinero de sus ingresos para pagar vigilancias en verano. Otras muchas hacen ellas las vigilancias, ¿no? Bueno, la mayoría, con los problemas que tiene. Sé que hay por aquí gente de la isla y este verano de la isla de Arousa me contaban los problemas tan grandes que tienen con las vigilancias en verano. No pueden llegar a todo, ¿no? Tienen una avalancha de turismo que también practican el furtivismo y es imposible, totalmente imposible. Yo misma lo pude comprobar, estuve por allí y es una locura las visitas que hay en la isla de Arousa. Y aunque parezca que estoy hablando de otra cosa, estoy hablando de lo mismo. El enfoque tiene que ser global. El furtivismo es un problema de todos, no solo de las mariscadoras. Y si se apuesta por un turismo desbocado que no tiene en cuenta que en Galicia se vive de algunos recursos naturales como es el marisqueo, vamos a acabar con ellos. Y hay zonas en las que hay ese problema. Ya he enumerado varias, las vigilancias, el furtivismo, las limpiezas. El problema que tienen con las algas es tremendo. Es raro que te reúnas con un grupo de mariscadoras y que no salga el tema de las limpiezas. Están absolutamente sobrepasadas por ese problema. Le dedican muchas horas y no son horas que después les genere ingresos a ellas. Son horas a mayores. Claro, en ese contexto solamente profesional, de momento solamente estoy hablando de cosas profesionales, es muy difícil romper ese techo de cristal del que hablaban al principio en la presentación. Es que aún no hemos salido del suelo pegajoso en realidad. Si nos ocupamos de todo eso, si vamos a mariscar por la mañana para tener unos ingresos, vender un marisco y luego además tenemos que limpiar, vigilar y otras muchas tareas, aparte de las tareas que podemos tener en nuestras casas, eso también es una parte importante, es muy difícil que podamos implicarnos de una forma decidida en estar en los órganos de decisión. En el panorama que antes dibujaban tanto la doctora Patricia Martínez como la doctora Paloma Marugán, hablaban del cambio y del acceso de las mujeres a los órganos de decisión. Hablaban de 4 patronas mayores, ¿no? Ahora hay 6. Vale. Bien. Creo que no ha cambiado mucho en 20 años, ¿no? Del 2001 al 2021, 6. Ese problema es serio, porque desde el momento que no hay mujeres en los órganos de decisión, la perspectiva cambia. Creo que una de las últimas diapositivas que puso Patricia Martínez se refería a formas de liderazgo y hablaba que las mariscadoras creían que lo ideal era sumarse a ese liderazgo masculino, ¿no? Desde nuestra asociación creemos que no es así. Hay que estar en esos órganos de dirección, pero para cambiar y transformar ese liderazgo.
para que ese liderazgo tenga otros toques y tenga otra visión. Y esa visión es la que están dando las mariscadoras, teniendo un trabajo que contribuye de una forma decisiva al mantenimiento de los recursos. Porque yo creo que eso es fundamental. No me quiero alargar mucho más, pero sí quiero decir un par de cosas más. Hablamos del relevo generacional. Y, bueno, los ingresos de una mariscadora varían muchísimo de una cofradía a otra, pero hay cofradías en las que los ingresos de las mariscadoras están entre 12 y 15.000 euros al año. Estoy hablando de brutos, ¿eh? Son ingresos que varían y que dependen de las campañas, de los precios, de las capturas, de las calidades. No son seguros. Tú no sabes lo que vas a ingresar cada mes. Eso contribuye a la precarización del trabajo. Es un tema muy serio. Si tú quieres que haya relevo, tienes que ofrecer un trabajo que te dé una seguridad económica, que realmente puedas vivir de él. Hay muchas mariscadoras que tienen un segundo trabajo y muchas veces en economía sumergida, porque hay otro segundo problema. No puedes tener dos actividades vinculadas al mar. Eso es algo que a mí me gustaría plantear en el debate que vamos a tener después y que vamos a plantear también al ISM. La Asociación Mujeres Salgadas está participando en un curso de redeiras con el Concello de Cambados y con la Cofradía de Cambados, ¿no? Lo veíamos también como una manera de que muchas mariscadoras pudieran aumentar sus ingresos, pero eso no es posible. No pueden estar dadas de alta como mariscadoras y como redeiras a la vez, que parecería muy lógico visto desde fuera, pero no es posible. Muchísimas trabajan en otras actividades, ¿eh? Muchísimas. Entonces, decir que vamos a por el relevo cuando tienes un trabajo que te obliga a tener un segundo trabajo, pues es difícilmente defendible. Primero habría que intentar por todos los medios que esos complementos de las retribuciones fueran lo más sencillos posibles, es decir, si quieren tener otro trabajo dentro del sector del mar, que lo pudieran tener y facilitarles esas medidas, ¿no? Bueno, había dicho que iba a ser muy breve y creo que lo estoy siendo, ¿no? Realmente esas son las aportaciones que desde Mujeres Salgadas queríamos hacer. Insistir muchísimo en las condiciones de trabajo. Es un trabajo muy duro, un trabajo que se hace al aire libre, un trabajo que además implica, y no quería olvidarme de esto, dolencias físicas determinadas y que muchas mariscadoras no encuentran respuesta en los médicos ahora mismo, ¿no? Sería necesario que la medicina primaria tuviera una sensibilidad especial hacia las dolencias de las mariscadoras. Vemos a mujeres que cuando llega la edad de jubilación están en un estado pues, bastante lamentable, con dolencias de espalda, de huesos, reumatología y dolencias así. Eso habría que estudiarlo y tratarlo, ¿no? Nosotros seguimos insistiendo que para esto sería muy beneficioso que colaboración de todo el sector, y aprovecho que está aquí el vicepresidente de la Federación Gallega, el presidente de la Federación de Pontevedra, que ellos ya saben de nuestras demandas porque ya nos hemos reunido y hablado de esto y espero que haya más conversaciones y sé perfectamente que os debo un informe, un resumen, Perto y José, lo sé, pero todavía no he tenido tiempo. Tenemos una demanda que es la creación de un observatorio de igualdad en el sector pesquero. Desde este observatorio se podrían estudiar muchas de estas cosas que estamos planteando aquí. Sería muy beneficioso ver por qué están pasando esas cosas, ver cómo es el tratamiento médico de estas mujeres, ¿no? Si realmente hay una asistencia médica adecuada a las necesidades de las mariscadoras, dado el trabajo que realizan. Estudiar por qué hay esos sueldos, por qué hacen todas esas tareas gratis, cuando realmente están contribuyendo al bien de la sociedad. Si fueran hombres, esto es una pregunta que me hago, si fueran hombres, ¿eso sería así? No lo sé, Yo sinceramente no lo sé, pero creo que un observatorio de igualdad formado por técnicas que estudiasen todos estos
cuestiones, solamente sería un beneficio para todo el sector. Bueno, dicho esto, muchísimas gracias por vuestra atención. A continuación, imos iniciar a mesa redonda Mulleres, Gobernanza e Xestión de Recursos, moderada por Concepción Paz, xefa do Servicio de Medio Ambiente da Deputación de Pontevedra e directora de Depomar, que conta coa participación de Rita Míguez, Begoña Marugán, Patricia Martínez e Sandra Amezaga. Hola, buenos días. Bienvenidas todas, todos a esta jornada del proyecto Depomar, última acción. Muchas de vosotras y vosotros ya conocéis el proyecto porque, bueno, en las campañas colaborasteis en el vídeo, en las campañas de divulgación e incluso, bueno, en la apoyo, nos disteis apoyo para la elaboración de la guía. Nada, bueno, estoy encantada de estar aquí también rodeada por Begoña, Patricia, Rita y Sandra. Y bueno, abrimos un espacio de debate que, bueno, vamos un poquito justas de tiempo, pero bueno, hasta las 12 menos 10, si puede ser, 12 menos 10, 12, pues bueno, podemos ocupar este espacio y debatir sobre, bueno, esta mesa que es Mulleres, Gobernanza y Xestión de Recursos. Entonces, bueno, si queréis, para comenzar, bueno, yo le pediría a Rita que nos cuente un poco su experiencia en la gestión, bueno, ella fue patrona mayor de una cofradía y, bueno, le pediría que nos cuente un poco su experiencia como patrona. Yo creo que como las patronas que algunas estamos aquí, ¿no? Fue, la verdad, que agotadora, porque, bueno, necesitas mucho tiempo de tu espacio, de tu vida, pero, bueno, cuando trabajas en equipo, yo la verdad que tenía un equipo bueno, compañeros de las otras artes y la verdad que yo creo que estuvimos bien, que hemos trabajado esos 4 años bastante bien. Sí que he cogido pues responsabilidades y he de decir que, bueno, que lo hemos hecho, ha sido un trabajo, la verdad, que en exceso, ¿no? Creo que dependía, ¿sabes? Muchas horas que teníamos que pasar allí. Y la formación, yo creo que igual que mis compañeras, la formación, no hay una formación de gestión, ¿no? para estar en esos sitios. Nosotros hemos aprendido en base ensayo-error, ensayo-error. Es decir, la formación específica, si la hay incluso pues, para gestionar ayudas o subvenciones, la verdad que, bueno, que a lo mejor las hay, pero bueno, como igual coinciden cuando estamos trabajando y no podemos acudir a ellas, ¿no? Y muchas veces, bueno, pues tenemos, y gracias en nuestras entidades, que tenemos mano de asistencias técnicas que nos echan realmente pues una mano. Sabemos, bueno, por todos los trámites burocráticos que cada vez son más complicados. Si ya son complicados los trámites, imagínate tú pues las justificar, ¿no? Que es mucho más complicado pasar esos filtros y bueno, tienes que estar siempre pues pendiente de todo y partimos de la base que somos mariscadoras. Es decir, no es un perfil totalmente diferente al de la administración. La verdad que te digo que nos cuesta muchísimo. Creo que, y me consta y no dudo que la administración que nos pueda ayudar para eso, pero bueno, vuelvo a repetir, ¿no? que las convocatorias, que todo lo que las entidades no en sí, pues son trámites, documentaciones, tenemos que estar, sabes, pendiente de todo y la verdad que es un desgaste tremendo. Y como siempre, decir, somos trabajadoras que estamos en nuestros trabajos y que bueno, que estamos sacando muchas horas de nuestra familia y de nuestro tiempo. Pero en sí, si digo en general, yo si tuviera que decirlo, volvería a repetir esos 4 años, sin duda. Es una experiencia, ya te digo,
Me ha gustado, he aprendido mogollón, he conocido mogollón de gente, hemos intercambiado experiencias, sabemos cómo trabajan las unas por un lado, las otras por otro, nos ayudamos mutuamente, es decir, que es muy beneficioso. Yo, bueno, las animaría, desde luego, bueno, es un desgaste, pero hay que estar ahí. Hay que estar ahí, como decía mi compañera, para poder cambiar desde dentro. Tenemos que cambiar ese sistema de pensamiento y que somos mujeres que tenemos otra manera de trabajar, otra manera de pensar y que, bueno, que tenemos que nos tienen que dar la opción, ¿no?, de poder llevar eso a cabo. No sé si Patricia o Begoña queréis decir algo sobre este tema. Begoña. No, dale. Bueno, antes de nada un placer estar aquí con Sandra y con Rita, aunque sea de forma virtual. Bueno, yo lo que comenta Rita, la verdad que me lo encontré en muchas de las entrevistas en las que hablé con mujeres en la dirección, ¿no? Es decir, todas las limitaciones burocráticas que creo que se puede extender a muchas profesiones, ¿no? Como la burocracia no limita absolutamente nuestra posibilidad de trabajar, pero no, digamos que es un tema muy fuerte, ¿no? Es decir, es un tema muy importante. Pero me gustaría, quedándome con lo último que comentaba, ¿no?, sobre esa forma de hacer y de estar de forma distinta, también digamos, de influir en el propio funcionamiento de las cofradías, pues es fundamental, ¿no? Y sí, lo que decía Rita, sí se nota la influencia. También en otras cofradías donde hay mujeres se nota, ¿no?, como esas formas más transparentes, más de encuentro, ¿no?, acaban, bueno, digamos que impregnando lo que es la organización, ¿no? Y eso es muy importante porque tiene que animar a que poner el esfuerzo en que muchas más mujeres se incorporen, ¿no? Pero no solo, como decía, ¿no?, en que sean ellas quienes se animen a participar, sino que intentar facilitar la participación de las mujeres en muchos sentidos, ¿no? Y una de ellas es, bueno, todo este tema que hablábamos de los cuidados, pero también esa liberación a la hora de digamos, aligerar la carga de trabajo. También lo que comentaba Sandra también en su presentación, ¿no? Es decir, todas las tareas gratuitas que hacen y que al final, ¿cómo voy a poder trabajar con unos ingresos que no me llegan además para mi supervivencia diaria? A la par, convertirme en patrona mayor, a la par, todos los cargos, ¿no?, que lleva, ¿no?, ser patrona mayor, pues no solo es la gestión de la cofradía, sino que también es toda la portavocía, todas las tareas de interlocución, ¿no?, que sabéis mejor vosotras que yo, ¿no?, que al final tienes que estar en muchos espacios, ¿no?, como representante de eso, ¿no? Entonces, digamos, cómo aglutinamos, ¿no?, cómo conseguimos, y es imposible, ¿no? Es decir, no tenemos tiempo para tanto, ¿no? Es decir, no hay tiempo vital, real. Sí, por supuesto. Vale, en línea con lo que estaba diciendo la Patricia, yo quería insistir más en ese tema, ¿no? Liberarnos de tareas. Hacía referencia a tareas profesionales, pero después hay que ser claro, y estamos en un contexto muy tradicional, con una presión muy fuerte para que sean las mujeres las que se ocupen del tema de los cuidados. Claro. En conversaciones con mis compañeras, muchísimas hablan de las dificultades que tienen para compatibilizar esa vida doméstica y la vida de pertenencia, ya no digo del trabajo profesional, sino de pertenencia a asociaciones o a grupos que les permitan dar ese salto y empoderarse y formarse también, ¿no? Cuidan a sus padres, cuidan a sus suegros, cuidan a sus hijos, hacen la compra. Muchas hablan del marisqueo como un trabajo que les permite ocuparse de los hijos, porque trabajan pues unos 20 días al mes, ¿no? Corregidme si me equivoco, entre 15, 18 días, menos me están diciendo por ahí, menos todavía, no trabajan todo el día y eso les permite hacer la comida, recoger a los niños, llevarlos a actividades. Hombre, es muchísima carga la que tenemos encima. Bueno, me estoy englobando ahí, sabéis que yo no soy mariscadora, pero estoy hablando por mis compañeras. Eso también dificulta las cosas, ¿no? Hay que contextualizar un poco la situación. No sé si Begoña... Yo quería comentar una cosa que me parece importante. Sandra ha hecho una pregunta que creo que nos la tendríamos que hacer siempre. ¿Esto pasaría si fueran hombres?
creo que no la tenemos que hacer todo el tiempo en todo tipo de actividades y contextos, ¿no? Por un lado, esa pregunta, y por otro, algo que me parece fundamental, y es que pensemos que nos hagamos otra también. Esto pasaría si fueran otros sectores, porque hay un problema fundamental. Yo creo que hay un problema en el mundo en general, y es que no valoramos a los sectores que nos están dando de comer. Y vosotras sois uno de esos sectores que nos está dando de comer. Porque si lo pensáis, tanto el trabajo de la mar como el trabajo en las playas, como el trabajo de los agricultores y las agricultoras, está absolutamente devaluado. Si a eso le sumamos alguna profesión típicamente femenina, aunque sea profesionalizado, sea dignificado por el trabajo que habéis hecho, por eso lo habéis hecho vosotras, a pesar de todo, eso todavía se valora menos. Entonces, yo me haría esas dos preguntas. Y luego hay una cuestión que me parece importante. A mí me preocupa el tema que habéis comentado. Estáis trabajando desde dentro, pero han cambiado las cosas, pero a mí yo no haría folclore de esto. Esta idea de poco a poco vamos cambiando, lo siento mucho, no se cambia nada si no se interviene en la dirección correcta. O sea, las cosas no se cambian por sí solas, se cambian por el esfuerzo y por el agrupamiento colectivo. Vosotras sois el ejemplo. Y a pesar de todo y de luchar mucho, nos cuesta muchísimo. Estamos hablando de 4 a 6 patronas mayores. Y no digo que llegar a tener el poder de las cofradías sea tener el poder. Esto es como cuando estás en el gobierno. A veces estás en el gobierno pero no tienes el poder. Porque hay una cuestión fundamental y es también no desligar lo político con lo económico. Lo económico es fundamental. Y para eso tiene que ver todo el tema de la valoración y de quién lo hace. Que decía, había una antropóloga que era Margaret Mead que decía las actividades hechas por mujeres siempre valen mucho menos que las hechas por hombres. ¿Por qué? ¿Y cómo podemos revalorizar nuestra actividad? Porque al revalorizar nuestra actividad nos revalorizamos nosotras. Y a mí me parece que estamos en un buen contexto, lo decía al principio esta mañana Fernando, ¿no? Vamos a ver. Decía, estamos en un buen momento y yo creo que estamos en un buen momento. Hay un momento en el cual, y tengo que decir que gracias, yo creo, que a las grandes movilizaciones que ha habido de los 8 de marzo con las huelgas de mujeres, en este momento el cuidado está empezando a valorarse. Y cuando hablo de valorarse, estoy hablando del cuidado de la familia, del cuidado, pero estoy hablando también del cuidado de las playas, algo que decía Sandra ahora mismo. Estamos trabajando para la sostenibilidad del medio y a mí me parece muy importante. Pues de verdad que eso tenga un precio, que no solo tenga un valor, que se pague. Entonces digo que se pague en general y a mí me parece que otra cosa es cómo vamos a hacer. Y por eso creo que una alianza fundamental no es solo con las mujeres de la mar, sino es con las mujeres de las localidades, con el resto de mujeres. Eso por un lado, porque en el fondo no nos van a regalar nada, porque hemos visto que no nos regalan nunca nada. Y que podemos intentar convencer y hacer alianzas con los hombres, que es fundamental, pero vamos a tener que... Esto es una cuestión de aglutinar fuerzas, yo creo, pero esa es mi opinión. Bueno, yo coincido totalmente con lo que acaba de decir Paloma y sobre todo en el riesgo del movimiento folclórico, ¿no? Coincido del todo, ¿no? El ser mujer está de moda, los actos para las mujeres están de moda, pero luego yo no veo que las políticas que se emprendan, las políticas públicas, estén orientadas realmente a una consecución de objetivos que sean realistas y que suponga un beneficio, ¿no? Creo que nuestra demanda del observatorio es algo muy realista y que hace falta. Lo hemos planteado en la administración autonómica y se han hecho los sordos por completo, ¿eh? Los sordos. Es que nos han llegado a decir que no hace falta, así con estas palabras, ¿no? La formación, que yo ahí también quiero decir algo, no creo que haya diferencias ahora mismo en los niveles de formación de las mujeres y de los hombres, pero sí veo que hay muchísimos reparos por parte de las mujeres para hacer alarde de sus conocimientos. A ver, si me explico. También Rita antes decía la complejidad de los trámites administrativos y burocráticos, que sí es cierto, pero la mayoría de las mujeres mariscadoras lo pueden hacer perfectamente. Lo que pasa es que tienen miedo a dar ese paso, a ser juzgadas, a ser criticadas y a ser cuestionadas por eso, ¿no? Estoy pensando
En el caso de una patrona de la Ría de Arousa, en la patrona mayor de Vilanova, que hoy no puede estar aquí, ella cuenta, y lo ha dicho más de una vez, que ella no sabe de todo, como ningún hombre sabe de todo, pero que cuando tiene que ir a una reunión se la prepara y habla con las personas que saben. Pues es lo mismo que hacen los hombres, ¿no? Hay también unos miedos nuestros que tenemos que superar. Hay una situación que desde Mujeres Salgadas insistimos mucho, que es la toma de conciencia de la situación en la que estamos, saber realmente qué nos está pasando y saber cuáles son nuestras debilidades y nuestras fortalezas y actuar ahí. En el caso de la Asociación de Mujeres Salgadas, creo que está muy claro que un punto de fuerza es la colaboración y la unión de las socias, ¿no? Yo estoy muy orgullosa de pertenecer a esa asociación donde mujeres de distintos oficios de la mar contribuyen en nuestros proyectos y arriman el hombro, ¿no? Y tenemos también una actitud de diálogo. Pues antes decía que estábamos en un proyecto con la cofradía y el concello. El patrón mayor de Cambados es un hombre. Hemos trabajado perfectamente, ¿no, Perto? No hemos tenido ningún problema de nada y lo hemos sacado adelante, ¿no? O sea que esa es nuestra actitud y creemos que ese es el camino. Yo quería preguntaros un poco al hilo de lo que dijo Begoña, si no creéis que podría ser interesante para reforzar un poco nuestras posiciones, estas de las que estamos hablando, el crear alianzas con mujeres de otros colectivos, pues del sector primario, o sea, pues de la agricultura, de la ganadería, no sé cómo lo veis. Bueno, ¿y sí? Sí. Sí. Yo, bueno, un poco así, tirando del hilo, ¿no? Lo que estaba comentando también Begoña con la parte de no estamos dando valor a las personas que nos están dando de comer, ¿no? Al final, el mundo rural en general, sea en la pesca, sea en el interior, mujeres agricultoras, mujeres ganaderas, mujeres relacionadas con la pesca, ¿no? Lo que estamos viendo es que nos está matando, ¿no? Están matándolas directamente, ¿no? Pero bueno, en general los ecosistemas en general, ¿no? Es decir, hay unas políticas absolutamente agresivas que buscan incentivos económicos y se olvidan de todo lo que tiene que ver con la ecología, ¿no? Y cuando se ponen en marcha políticas medioambientales muchas veces son ese capitalismo verde, ¿no? Que nos habla mucho de conservar, ¿no? y demás, pero bueno, sin cambiarlo nada, ¿no? Es decir, sí vamos a reciclar un poquito, ¿no? Es decir, vamos a cuidar un poquito, pero bueno, tampoco mucho, no vaya a ser que se nos revolucione el sistema, ¿no? Entonces, claro, en esta lógica, si tenemos en cuenta que muchas de estas mujeres que trabajan sin reconocimiento, llevan trabajando toda la vida sin reconocimiento, tampoco tienen, digamos, bien amenazada su forma de vida, también por esta parte estructural que tiene que ver con las políticas capitalistas, ¿no? Y no solo con su condición de mujer, ¿no? Con lo cual, aquí sí que me parece interesante poder crear alianzas entre mujeres que están, justamente, que ven amenazadas su vida, en general, por su vida, por el sistema patriarcal que invisibiliza sus aportaciones y a la par por el sistema capitalista que está directamente destrozando sus ecosistemas, ¿no? Y sus formas de vida, ¿no? Al final, bueno, pues tenemos políticas que incentivan mucho una forma de, digamos, ¿no? Comentaba también Sandra antes, ¿no? Un turismo exacerbado, ¿no? En el que, claro, ¿cómo vamos a luchar contra el furtivismo si tenemos un turismo que solo quiere, ¿no? Llenar a los pueblos de gente que consuman rápido y se vayan, ¿no? Entonces, ¿cómo insertamos todo esto, todo el tema de la pesca y de la sostenibilidad del medio ambiente y de la sostenibilidad de las vidas desde estas lógicas, ¿no? Entonces, sí me parece interesante crear alianzas con mujeres que, digamos, que están atravesadas por las mismas... bueno, todas estamos atravesadas por ellas, ¿no? Pero digamos que están viviendo las mismas experiencias y los mismos condicionamientos, ¿no? No sé si queréis sobre esto. Sí, yo quería añadir algo más, que antes hablaba de la toma de conciencia de la situación en la que estamos, ¿no? Y eso también pasa por ser nosotras mismas las que adoptemos una actitud proactiva hacia la administración, que seamos críticas con la administración. Veo muchísimos planes a través de los grupos de acción costera, a través tal, que parece que lo que están potenciando un poco son las asociaciones, las manualidades, la artesanía. Es que la artesanía no tiene nada que ver con el sector pesquero. Es que enfocan a las redeiras para hacer artesanía. No, yo creo que no va por ahí. Resulta que hacen falta redeiras, ¿no? En Cambados nos ha quedado muy claro que es necesario el trabajo en las redeiras,
¿Por qué desviar a las redeiras a complementar sus ingresos con artesanía? No, permítelo complementar con otras actividades que sean más afines al mar, con otro tipo de trabajo, ¿no? Es que parece un poco trabajos de la antigua sección femenina, ¿no? Vamos a hacer gimnasia, vamos a hacer manualidades y ya está. Nosotras tenemos que ser críticas y cuestionarnos muchas cosas y no estar ahí para todo lo que pide la administración. Colaborar con la administración, por supuesto, pero desde una posición un poquito más analítica. Me gustaría decir que, bueno, que todas las alianzas son buenas, sean con mujeres de la agricultura, con otro tipo de mujeres, porque siempre es intercambio de experiencias y unas seguramente que aprendamos de las otras, vamos, segurísimo. Decir, bueno, contestaba la pregunta que nos hacía Sandra, ¿no? Es decir, las mariscadoras hacemos limpiezas, las mariscadoras vigilamos, las mariscadoras hacemos eso, los hombres lo hacen. Hombre, yo llevo 20 años y yo pues nunca los he visto ni vigilar, ni limpiar, ni nada de nada. Tenemos, bueno, yo no sé de Redondela, es una pregunta, porque yo veo Redondela, veo Vilaboa, veo Pontevedra, veo Cambados, aquí hay mucha gente y lo podemos contestar, Carril, es decir, que es un trabajo que realmente nosotros lo hacemos y puedo comentar que cuando era patrona mayor, claro, decía, vamos a ver, si nosotros lo hacemos, ¿por qué vosotros no? Es decir, que es realmente, claro, a veces varios patrones mayores pues, me contestaban que era distinto un trabajo que otro. Realmente no es distinto. Es decir, ellos sí trabajan de demarcación, pero pueden recoger las algas exactamente igual, pueden vigilar igual que nosotros, porque claro, nosotros vigilábamos y si veías a alguien, un furtivo en la zona de nuestros compañeros, evidentemente llamabas al tal. Es decir, que era un trabajo que ya asumíamos, ya lo hacíamos nosotras. Es decir, que lo hacemos gratuitamente, es decir, que ellos no lo hacen porque si les pagaran igual lo harían. Seguramente, seguramente, eso sin duda lo digo. Luego comparto totalmente que tenemos que defender nuestras profesiones y que tenemos que vivir de ellas. Yo siempre digo, bueno, pues hay el turismo marinero, hay que innovar y demás, que sí. Pero nosotros tenemos que tener nuestro sueldo y tenemos que vivir de nuestro trabajo. ¿Y qué es? El marisqueo. Al igual que las rederas. Siempre defender y decir, no, tú primero trabajas de lo tuyo y te tiene que dar para vivir. Luego, bueno, pues que hagas artesanía o otra cosa, bueno, pues es otro suplemento, bueno, pues para hacer una fuente de ingresos más. Pero desde luego tenemos que valorar y tenemos que defender nuestras profesiones, sean mariscadoras de a pie, sean tal, y hablo pues también de nuestros compañeros de flote y de todos los sectores y todos los trabajos que están relacionados con el mar. Porque el mar, es lo que decían ahí en el vídeo, creo que era Esmeralda de Redondela, cuando falten y no veamos los barcos, cuando no veamos las mariscadoras, es decir, no es Galicia. Si pensamos en Galicia, pensamos en el turismo y las imágenes pues están ahí. Es decir, ya deberíamos ser patrimonio nacional, deberíamos ser. Deberían, sí, sin duda, vamos. Me quería preguntar, ¿qué porcentaje de hombres hay en marisqueo a pie? Porque ahora parece que... ¿no? Sí, está aumentando. Está aumentando, yo creo que bueno, hay en cofradías que evidentemente más y otras menos. Seguro. ¿Cuál es el motivo? O sea, ¿cuál crees tú que puede ser el motivo? El motivo que está entrando, bueno, pues yo creo que todas lo podemos decir. Cualquiera mariscadora y cualquiera presidenta que está, que hemos hecho un trabajo muy bueno, agrupándonos, hemos intentado pues hacer todos esos rareos, traslados, cementar. Entonces, en esas cofradías donde realmente el marisqueo a pie tiene un salario digno que puede vivir de él, ahí es donde van a entrar más los hombres. Seguramente las cofradías donde apenas llegan a ganar para el seguro, seguro que no se presenta ninguno. Después, bueno, también la época de la crisis. Mucha gente volvió al mar porque, bueno, sabemos que hay otros trabajos y bueno, se busca un poco y se gana para vivir, ¿no? Y por lo menos para comer. Pero bueno, yo creo que fundamentalmente hay casos excepcionales, ¿no? que realmente pues les gusta, pero es por la labor que realmente pues han hecho. Siempre digo, las mujeres que nos precedieron, que esas son las que tienen el mérito que han luchado y nosotros tenemos que seguir ahí. Y bueno, ir renovándonos y con otras ideas y otras mentalidades. Es decir, yo soy de las que pienso que el mar lo tenemos que mecanizar, que tenemos que ponerlo a producir, que hay muchísimo mar sin trabajar, muchísimo, pero claro, necesitamos ayuda. Yo no sé en las otras zonas, pero prácticamente
En nuestra zona tenemos que hacerlo casi todo manual. No nos entran tractores, no nos entran maquinarias, pero independientemente tenemos que innovar y después tenemos que tener mucho cuidado pues, con lo que hablamos siempre, con la contaminación. Claro. Eso ya es algo que no podemos controlar, no está en nuestras manos, está en manos de la administración y a veces nos cansamos. De verdad que a veces llevamos años y seguimos teniendo zonas CES por esa contaminación de coli y estamos, es una lucha constante. Respecto al tema que hablábamos de los hombres, la presencia de los hombres en el marisqueo va a suponer un cambio en la representatividad en las agrupaciones, sí. Entiendo yo. Sí, sin duda. Ellos se pueden presentar igual que esa. Claro. Y bueno, ¿creéis que pueda afectar al colectivo? Pues no lo sabemos. A veces es que depende. Yo creo que tienen la misma oportunidad que nosotras en presentarse. Está claro que yo no sé, igual que mis compañeras, ¿no? Yo creo que el mar nos entró por las venas, que lo defendemos a muerte y defendemos nuestra profesión. Ojalá que esos hombres entren en las agrupaciones o donde estén, que lo hagan igual que nosotros. Igual que lo hagan igual que patrones mayores. Yo le saco el sombrero a muchísimos patrones mayores. Es decir, que no tengo nada que decir. Es decir, para defender no hace falta ser hombre y mujer, tenemos las mismas oportunidades. Lo que sí reivindicamos un poco que nos den la oportunidad a las mujeres. Seguramente que no la dan. El problema lo tenemos nosotros con ese techo. Ya no es de cristal, es de cemento que nosotros mismas nos ponemos. Realmente es así. Es decir, no nos vemos aptas para poder dirigir una entidad. Y sí, somos capaces. Es decir, yo cuando fui, y a lo mejor por muchas de lo que estamos aquí, que son patronas mayores o lo fueron o vicepatronas, ni lo pensamos en su momento. Tú lo que piensas es en defender tu profesión y sabes que podemos mejorar. Sabemos que podemos mejorar. Y es así. El problema nos lo ponemos nosotras mismas. Bueno, yo le quitaría un poco de peso a esa afirmación, Rita. Hay un montón de condicionantes alrededor que te impiden acceder a eso, ¿eh? Es lo que yo decía antes. Si tienes que ocuparte de toda la parte de intendencia de tu casa y cuidar a la gente mayor y además hacer esas labores de vigilancia, limpieza, tal, ¿cuánto te queda energía? A ver, dime cuándo te queda energía. Sandra, yo estoy oyendo hablar a mujeres de 70 años que están cuidando a gente de 90 años, con 70 años y cuerpos machacados. El otro día me decía una, es que no sé cómo sentarme en la silla porque me duele todo. Vamos. Sandra, pero ya digo, es un problema también del cambio de sociedad. Eso lo venimos arrastrando de muchos años. Parece que las mujeres tenemos que cuidar a nuestros padres, tenemos que cuidar tal. Hay hombres. No, me refería al hecho de que las pegas nos las ponemos nosotras mismas. Bueno, nos las ponemos... Digo, para ponernos al frente de las entidades. Es decir, sí. Y luego también hay una filosofía en la administración que es que considera que el marisqueo es un trabajo precario. Y esta afirmación la digo por la filosofía que hay detrás. Resulta que si tú puedes trabajar en otra cosa, mientras no sobrepases con tu trabajo, con ese trabajo ajeno al marisqueo, lo que ganas es el marisqueo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Las posibilidades de promoción, de crecer, de aumentar tus ingresos, están amputadas. Entonces se considera que el marisqueo es un trabajo para gente que no tiene otro tipo de trabajo. Esa es la filosofía que está por detrás de todo eso. No sé si me he explicado bien. Es la filosofía que hay, la precariedad. Es un trabajo precario, que yo no digo que sea así, y que el orgullo de mis compañeras, vamos, eso está por encima de todo. Cuando les oyes hablar de que les gusta ir allí, tal, eso está en contradicción con lo otro. Para mí es algo muy claro. A mí me gustaría decir algo, porque sí es cierto que debemos dar un paso adelante. Quiero decir, yo cuando estoy entre mujeres siempre digo que debemos dar un paso adelante y no nos debemos poner limitaciones porque somos tremendamente capaces. Pero los hechos nos demuestran que somos más duramente vigiladas, más duramente castigadas y más duramente reprimidas.
y que las posibilidades no son las mismas ni las oportunidades no son las mismas, aunque formalmente estemos en una lógica de la igualdad de oportunidades. Y si no, no tenemos más que ver las cifras, quiere decir, cada día salen más mujeres de la universidad más preparadas y sin embargo los puestos más altos los siguen ocupando los hombres. Quiere decir, esto en términos generales, porque hay muchas cosas que son particulares del mal euskero, pero hay muchas otras, muchísimas, que son iguales a los que les pasa al resto de mujeres en otras actividades. Yo, que trabajo sobre este tipo de cosas, las veo constantemente, ¿no? Entonces, por eso me parece importante. Y esto incluso a las mujeres de la política, que cuando sale una mujer de la política, te fijas en el peinado que lleva, lo criticas por cosas así, no por sus ideas o por su valía. Entonces, que también, digamos, que no nos flagelemos. O sea, eso por un lado. Por otro lado, me parece que importante lo que se estaba diciendo antes, que no podía, que no he intervenido, y ha sido el tema de la diferencia entre el valor y el precio. Y de verdad que estos son dos conceptos que me parece importante, porque es verdad que lo que hacéis tenéis mucho valor, pero no tiene precio, no está pagado. Lo que hacemos en casa, en el cuidado, tiene un valor infinito, porque estamos sosteniendo la vida, pero no tiene tampoco precio. Y esto me parece importante, decía Rita, a los hombres les pagaran por limpiar, seguramente limpiarían. Claro, estamos hablando de precio. Bueno, pues a lo mejor es que hay que empezar a hablar de precio, no de valor, ¿no? Porque lo que está sucediendo en el sector primario es que nos estamos convirtiendo, yo soy de un pueblo, Castilla y León, agricultores, nos estamos convirtiendo en parques temáticos. Entonces a mí me parece tristísimo, porque se habla de la invisibilidad de las mariscadoras, pero vamos a ver, una cosa es que nos han dicho toda la vida que el trabajo doméstico es invisible, porque está dentro de casa, está dentro de las paredes, pero que yo sepa, las mariscadoras sois absolutamente visibles. El problema fundamental no es que estéis visibles o invisibles, es que no os quieran ver, es que no os queramos ver, porque ahí estáis, ¿no? Entonces me parece tremendo, ¿no? Y luego hay una cosa importante, yo he rescatado la historia de la transformación que se dio porque había una cosa que es vital. En ese momento hubo mucho dinero de las administraciones públicas. Lo siento porque es así, es verdad que hubo un trabajo de las mujeres que se agruparon, pero es que había una orientación y había en los programas NOW y los programas del Plan Galicia invirtieron mucho dinero porque se creyó en esos proyectos. Entonces, la administración se tiene que mojar y tiene que hacer políticas, y de verdad lo digo completamente en serio, y por eso he reconocido hoy el trabajo de Pencha en Santa Marina y de Rosa, porque me parecieron que lo dieron todo y que se lo creyeron. Y cuando tú te crees algo, puedes transformarlo, porque todo empezó por una mujer que empezó a cambiarlo, pero las administraciones tomaron nota y había dinero europeo, vuelve a haber dinero europeo, ojo. Creo que podemos utilizar eso. No puede ser, me leo el plan de igualdad del sector pesquero y acuícola y es un plan donde ponen objetivos, pero no ponen medidas, no ponen cómo se hace, no ponen quién lo hace y no ponen cuánto dinero hay para hacerlo. Entonces, no hagamos papel, por favor, y no quememos árboles a lo tonto. Hagamos, aunque sean pocas cosas, pero que de verdad sirvan a la gente, que tiene que servir. Bueno, sí, yo en lo que decía Begoña, también recogiendo un poco lo que decía Sandra y lo que decían Sandra y Rita, sí me parece importante eso, recursos. Está muy bonito reconocer, también reconocer el trabajo, por supuesto es fundamental reconocer el trabajo, pero hay que poner recursos, hay que poner recursos económicos que permitan dignificar los trabajos. Y en línea con lo que decía Sandra de la precariedad, es que es interesante porque pasa en el mar, pero vemos todos los colectivos feminizados y sabemos lo que pasa, ¿no? Es decir, vemos a las mujeres que cuidan en las residencias aquí en Euskadi, yo estoy en Bilbao, y aquí tenemos Guipúzcoa y Vizcaya llevan huelgas y huelgas, llevan mucho tiempo de huelgas para dignificar su trabajo. No hablamos de las limpiadoras de los hoteles, hablamos de las Kellys, hablamos da igual donde pongamos el foco, cuando hay un colectivo feminizado siempre es precario. Es decir, es una condición segura y tiene que ver mucho con lo que decía Sandra de quién pone los cuerpos, ¿no? Al final sí, nos encanta el trabajo, ¿no? Es decir, yo también en todas las entrevistas que hice con pescadoras, con rederas, con escatillas, claro, se pone en valor mucho el trabajo porque es un trabajo que les gusta. La cuestión es que no, porque nos gusta no podemos ser que el trabajo que nos gusta vaya encima de nuestros cuerpos, ¿no? Es decir, al final precariza nuestra vida, es decir, nos encanta y justo por esta razón, no, hay que poner recursos, hay que poner condiciones laborales decentes, ¿no? Te lo comentaron las compañeras sobre condiciones laborales, enfermedades, es decir, todo este tema hay que ponerlo sobre la mesa. Es decir, no puede ser que porque nos gusta el trabajo, pues ya está. No, creo que no. Y otra cuestión que también quiero
quiero señalar es que me parece importante también es la especificidad. Es decir, cuando hablamos de las mujeres de la pesca, parece que hablamos de los problemas de las mujeres de la pesca, ¿no? Nos olvidamos que es un problema transversal a la pesca, ¿no? Es decir, estaba leyendo otro día una noticia de la Federación Nacional de Cofradías que hablaba de la creación de un grupo de mujeres, que está muy bien porque tenemos problemas específicos, ¿no? Que puede ser un espacio seguro para hablar, pero justamente destacaba que era un espacio específico, ¿no? Hablaba justamente de, es un espacio específico para las demandas de las mujeres. No, las demandas de las mujeres no son específicas. Las demandas de las mujeres de la pesca son tan transversales y tan importantes como la de los hombres, porque ellos sí son universales. Es decir, los problemas del marisqueo a flote no se consideran un problema de hombres en la pesca, se considera un problema del marisqueo y de la pesca en general, ¿no? Entonces, esto me parece importante también ponerlo sobre la mesa, ¿no? Los problemas de las mujeres no son específicos, son generales, ¿no? Nos afectan a todas, como sociedad. Muy bien, muchas gracias. Patricia, no sé si tenéis algo que añadir respecto a esto. Bueno, pues si no tenemos nada, como para ir así un poco recuperando los minutos perdidos, bueno, cerramos ya esta mesa de debate. Os agradezco muchísimo la participación a las 4. Begoña, Patricia, muchas gracias, bueno, por conectaros desde la distancia y participar en esta jornada. Y Rita y Sandra, bueno, igualmente muchas gracias por vuestra participación y vuestra implicación en la jornada. Muchas gracias. Ahora, de 10 minutos tenemos ahí fuera, bueno, para tomar un cafecito y a las 12:05 continuamos con los siguientes ponentes.
Hola, vamos a comenzar con la segunda parte de la jornada. Entonces, nada, deciros que no se abrió ahora turno de intervenciones por vuestra parte, pero ahora, después de las ponencias y de la mesa redonda, ya vamos a abrir un turno para que podáis intervenir las que queráis, ¿vale? Y los que queráis. Benvidas e benvidos de novo. A continuación, vainos falar María Álvarez, profesora de didáctica da Universidade de Vigo. ¿Sí? Sí, pero con esto paso, pero de momento non vexo nada aí. Non vexo meu. Xa está. Grazas. Bo día. Quero manifestar o meu agradecemento á Deputación e tamén á organización desta xornada e en particular a Fernando Gerino, que foi con quen me comuniquei a través dos correos electrónicos e a través do teléfono. Eu vou falar da creación de sinerxías con entes científicos e a contribución activa das agrupacións de mariscadoras. Ocorre que o tema é complexo e entón, como só teño 10 minutos, pois algunhas diapositivas vou nas pasar sin máis, como se poden ver. O contexto é a tripla invisibilidade das mulleres do mar, da que eu sempre falo, porque hai unha invisibilidade do mar, mesmo nos currículos educativos. Eu fui profesora de secundaria e profesora de universidade na Facultade de Educación e podo constatar que o mar é inexistente nos currículos. E cando se pensa en sustentabilidade, pénsase na terra. Bueno, a ver se son capaz de ceñirme as diapositivas, porque senón vou empezar a falar e me vou pasar do tempo. A invisibilidade dos traballos do mar en terra. Cando se pensa no mar e nos traballos, non se pensa nos traballos en terra. Moitos ou a maioría dos que desenvolven as mulleres. E a invisibilidade por seren mulleres. Así que temos esa tripla invisibilidade. Aquí puxen a moso algunhas cifras do mar que son importantes para que se vexa qual é a importancia do mar non só en Galicia, senón no mundo. Por exemplo, os océanos xeran a metade do oxígeno mundial. A cantidade de persoas que dependen do mar, das que a metade son mulleres. Que papel teñen os océanos na asunción ou na absorción dos gases de efecto invernadoiro, por exemplo, do CO2, e como eso repercute na acidificación oceánica da que despois falará Monse, se non me equivoco. En fin, a cantidade de especies que habitan os océanos, as coñecidas, porque hai seguramente moitísimas máis. Hai ameazas para os océanos, para os mares, pois o cambio ambiental global, que forma parte desto que se dá en chamar o antropoceno, unha nova era, pois o cambio climático é a máis coñecida, pero aí temos a carga de aerosol atmosférico, a acidificación oceánica, o cambio no uso do solo de tal maneira que o que se fai en terra repercute no mar. Aínda que se pense, había unha idea de que os océanos podían con todo, por decirlo coloquialmente. Iso non é certo. E tampouco se pensa, cando se pensa no mar, non se pensa nas repercusións que teñen as actividades en terra. Por exemplo, antes se falaba do turismo, pero se pode falar, por exemplo, da urbanización desmandada ou do ladrillo, en linguaxe coloquial. En que contexto estamos? Pois na Rede Natura 2000 da Unión Europea. Non xa falou Javier ao principio de que significa e os dous tipos de zonas, as zonas de especial conservación e as zonas de especial protección de aves, CEC e CEPA. En España e en Galicia? Pois en España, no territorio español, a Rede Natura ocupa o 30%. En Galicia, únicamente, e digo únicamente, e ademais insisto no adverbio, únicamente o 13, aproximadamente o 13.
Para cumprir os obxectivos da Unión Europea, e esta non é unha opinión miña, gratuita, é necesario ampliar a rede Natura en Galicia, especialmente nas zonas costeiras, e respectala. Porque non é só este espazo pertence á rede Natura, senón que se fai nese espazo, que se permite facer nese espazo. E aínda que a xestión do litoral é compartida entre 3 administracións, quen ten a competencia de ampliar ou reducir ou autorizar actividades dentro da rede Natura é a Xunta de Galicia. Non é o Goberno Central, hai algún espazo, pero en xeral para a rede Natura aquí están as C costeiras de Galicia e están as de Pontevedra e o mapa, que está extraído do mapa oficial, e o outro contexto é a Xenda 2030 da ONU, que significa non deixar atrás a ninguén e os seus 17 obxectivos de desenvolvemento sustentable. Este sería outro debate, as insuficiencias da Xenda 2030 e as oportunidades que dá a Xenda 2030, pero non podemos entrar en todos os debates. Logo no debate, se cadra. Aquí, pois, amoso os obxectivos do proxecto de Pomar, que ademais veñen, aí vino na guía de boas prácticas e aparecen moi ben especificados, pero como non a vira, pois aí o puxen. E que ODS están implicados no proxecto? Pois o 5, que é a igualdade de xénero, que procura a igualdade, porque malia que a igualdade está recoñecida no ordenamento xurídico e na Constitución, a realidade é ben diferente como se amosou na mesa anterior. E aí están todos os obxectivos de desenvolvemento sustentable que teñen que ver con este proxecto e seguramente outros, porque todos os obxectivos están relacionados uns con outros. E neste contexto se desenvolve o marisqueo, que é do que estamos a falar, unha actividade feminina milenaria, porque o marisqueo en Galicia se coñece, unha actividade coñecida desde que os primeiros seres humanos se asentaron nas costas galegas. E aínda que non hai, obviamente, documentos escritos, se hai concheiros e outros aspectos arqueolóxicos. O marisqueo a pé sempre foi en tempos considerado unha actividade subsidiaria, desvalorizada dentro da pesca, pero as mariscadoras tiveron que loitar e loitaron polo seu recoñecemento. Agora ben, e aproveito para xuntar ca mesa anterior, está ben, claro, temos que recoñecer o valor das mariscadoras e temos que recoñecer ata onde chegaron as mariscadoras, artífices do seu recoñecemento e apoderamento, pero non podemos quedar aí. Estamos en 2021 e a partir de aquí, como decía Sandra, e a partir de aquí, que? E a partir de aquí, que facemos? E a partir de aquí, que reivindicamos? E a partir de aquí, como nos organizamos? Bueno, o de nós, perdón polo plural majestático, porque eu non son mariscadora. Son neta de redeira e a miña sogra e a miña cuñada traballaron na conserva de Masó, así que estou moi ligada ao mar, pero máis ligada, digo, afectivamente, porque desde a profesión, non, o sea que non son mariscadora, son vos as que tendes que falar. Non vou insistir en que efectivamente as mariscadoras agora son visibles e conseguiron que efectivamente se valore a súa profesión, pero, repito, non chega con dar unha palmadiña nas costas e hai que ver que ben o facedes e hai que ver que lista sodes e hai que ver como loitastes e hai que ver hasta onde chegastes. Ahora hai que ver cal é a problemática e como se continúa. Iso que se chama debilidades, amenazas, fortalezas e oportunidades. Aquí a min tocoume falar de sinerxías, é dicir, relación entre diferentes sectores e como podemos facer para que haxa froitos no camiño da sustentabilidade dos mares e do planeta. Os estudos de xénero e ciencia, nos que eu traballo desde hai moitos anos, consideran que hai dúas maneiras de recoñecer e de investigar sobre as achegas das mulleres. E son dous. Un que son os saberes cotiáns das mulleres, neste caso das mariscadoras a través da súa experiencia, e outras son os saberes científicos, das ciencias experimentais, das xurídicas e das sociais. Pero nas ciencias sociais, as que eu pertenzo, inda que veño das ciencias experimentais, porque son química orgánica de primeira formación, inda que despois me dediquei á docencia, nós non podemos traballar, non podemos elaborar coñecemento respecto aos problemas, a como se soluciona, se non contamos cos saberes cotiáns, cos saberes pola experiencia das mariscadoras. E non o digo como un adorno, senón que o digo porque realmente o penso. E eu creo non, poñerei exemplos nos que
A xente que investigamos en diversos ámbitos, aprendemos e colaboramos. Pero hai que entender, eu non estou de acordo con algunhas académicas que din que aí está a experiencia e nós elaboramos o coñecemento. Non, nós temos que recoller o coñecemento que por experiencia teñen as mariscadoras, neste caso, se falara da agricultura, falaría da agricultura, ou se falara da artesanía, pero como neste caso estamos falando do marisqueo, temos que coñecer de primeira man cales son os vosos problemas, que é o que sabedes, que é o que non sabedes, que precisades, para, a partir de aí, desenvolver proxectos de investigación que poidan desenvolver esas sinerxías das que falamos. Por que é importante? Pois está claro, en Galicia hai 3.792 persoas que traballan no marisqueo a pé e o 71,78%, eu iso collino de datos da Deputación, pois son mulleres. E o 62% traballan na provincia de Pontevedra. É dicir, que aquí para a provincia é sumamente importante, para toda Galicia, pero para a provincia está claro que é sumamente importante. Que podo falar da miña experiencia? Ben, pois nos desenvolvemos no equipo de investigación que eu liderei hasta aí nada e do que formo parte, ainda que agora non son a investigadora principal, pois entre educación científica con perspectiva de xénero e as ciencias mariñas, e desenvolvemos 2 proxectos, Achegas das mulleres a sustentabilidade do mar e o mar das mulleres sustentable e productivo. Nesta páxina web, que é unha páxina web do Campus do Mar da Universidade de Vigo, porque nese momento se fixo baixo os auspicios da Deputación e do Campus de Mar e da Unidade de Igualdade da Universidade de Vigo, aí tendes a captura de pantalla da páxina, e aí pois un par de fotos que fan referencia a exposición itinerante de fotos sobre mulleres do mar que van desde 1914 ata 2017, que foi o ano en que se rematou. Pois ali arriba aparece a presidenta e aparece unha concelleira e aquí aparece, que lle quero render unha homenaxe desde aquí, a que foi deputada de Igualdade e recentemente desaparecida, Isaura Belairas, que foi unha das artífices deste proxecto. Bueno, destes proxectos. Aí podense encontrar recursos, entrevistas, temos entrevistas con mariscadora, entrevistas con redeiras, entrevistas con profesoras ou investigadoras do ámbito das ciencias experimentais, porque, repito, en educación e en calquera disciplina temos que beber dos saberes da xente que está traballando a pé, neste caso, a pé de praia. Aquí está na páxina web o exemplo dun proxecto que se desenvolveu baixo o liderado de Elsa Vázquez, catedrática de Ecoloxía e Bioloxía Animal, e ela di o que facemos é poñer números o que as mariscadoras saben e ven a cotío. Eu creo que mellor non se pode explicar. Recollemos o que as mariscadoras saben e agora nós investigamos sobre eso e investigamos colaborativamente. E aí, pois, falaba de investigar os efectos da luz, os efectos das chuvias torrenciais. Aquí sabedes que temos un réxime torrencial, eso diminúe a salinidade e eso ten repercusións na mortandade dos bivalvos, hai problemas de reproducción, o aumento da temperatura da auga, hai desaparición de especies e hai tamén aparición de especies invasoras. Eu sei que agora, logo Nuria falará de algún proxecto que está, algún que se fixo e algún que está en vías de elaborarse que teñen que ver con isto que estamos a falar. E este outro proxecto, a Maleta dos Océanos, que no que desenvolvemos un conxunto de propostas didácticas e isto se enviou a todos os centros, a exposición tamén está por aí itinerante e a Maleta dos Océanos contén un conxunto de propostas didácticas que elaboramos en colaboración, en concreto, co profesor Emilio Fernández, que é profesor é oceanógrafo e profesor da Universidade de Vigo. E hai un conxunto de propostas que aí non teño tempo de desenvolvelas, obviamente, pero onde falamos dos océanos, das ameazas para os océanos e logo dos traballos das mulleres, redeiras, mariscadoras, o marisqueo a pé, as investigadoras mariñas como Ángeles Alvariño ou Aida Fernández Ríos e tamén de educación para a sustentabilidade. E por último, comento un proxecto que ainda está comezando que se chama Precursoras da Sustentabilidade e da Xenda 2030, no que volvemos a amosar un exemplo de sinerxías, porque aí imos buscar
biografías de mulleres, non só de mulleres científicas ou investigadoras, sino tamén de mulleres que traballan no mar. E non só de mulleres galegas ou europeas, porque ese tamén é outro problema. Aí van a aparecer mulleres negras, blancas, asiáticas, africanas. Aí temos pois, desde científicas como Aida Fernández Ríos, que está aquí abaixo, ou mulleres como Rachel Carson, que foi a que conseguiu, unha científica que conseguiu que se prohibise o DDT, inda que teóricamente se prohibiu, pero se sigue a usar en según que países. E aquí está Elizabeth Mann Borghese, que non é científica experimental, chamada a abogada dos océanos, que foi a muller que conseguiu que se elaborase a primeira lei de protección dos océanos, que sigue sendo insuficiente. Pásalle como a Rede Natura. Si imos aos océanos, hai só un 20%, se mal non recordo, mellor podeme correxir Monse, pero creo que non hai máis dun 20% de espazo protegido dos océanos. Así que, que imos facer con eso? Pois aí hai algúns exemplos de mulleres, Wangari Maathai, que foi a Premio Nobel da Paz. Aquí abaixo está Vandana Shiva, que é unha física india que defende un movimento de mulleres que se abrazan ás árbores para protexer contra a deforestación. Aí temos unha mariscadora, aí hai rapazas novas que están loitando contra o cambio climático e denunciando o que está ocorrendo. Estas mulleres son unhas mulleres indígenas asiáticas, son algúns exemplos. E que imos facer con isto? Pois imos elaborar unha aplicación, formatos para diferentes minixogos, porque traballamos en colaboración, e aquí volvemos ter outra sinerxía, con compañeiras que traballan en videoxogos, en redes neuronais, e para todo isto temos que partir da realidade, e a realidade só a coñecemos a través vosa, porque senón a inventamos. E claro, estamos, na verdade, a estas alturas de inventar a realidade, eu creo que xa hai que pasar diso. E volvo a repetir, porque aínda nunhas xornadas moi recentes, que non nomearei, unha académica decía, non, é que os vosos saberes, a vosa experiencia, pero despois na academia elaboramos o coñecemento. Non, o coñecemento ten que partir da realidade, e a realidade a coñece quen traballa aí. E despois, a través da colaboración, aí sí que se establecen as sinerxías correspondentes. Pois máis nada, moitas grazas. Temos connosco a Montserrat Pérez, investigadora do Instituto Español de Oceanografía do CSIC. Caro, a ver si me lo voy a... Aquí, ¿no? Bueno, buenos días a todas y todos. Yo estoy encantada de estar aquí. ¿Se me oye? Ah. Le di, pero no le di bien, entonces. Sí. Yo me pongo de pie porque me gusta moverme. Si veis que me muevo demasiado o que soy una pesada, me mandáis sentar y yo soy muy bien mandada, me siento. Ahora sí se oye, ¿no? Vale. Decía que estoy encantada de estar aquí porque estoy aprendiendo un montón. Normalmente me muevo en otro ambiente con mis estudiantes y con otras historias en la cabeza, y la verdad que viene muy bien estar pues con otra gente viendo cómo vive las cosas o cómo las trabaja desde otro lado. Quería agradecer esta oportunidad, esta invitación para estar aquí hoy y sobre todo el haber tenido esta oportunidad de conocer el proyecto de POMAR, que es tan interesante y tan necesario. Yo os voy a hablar de sostenibilidad de los servicios ecosistémicos y la producción marisquera, que ya solo por las S y las Rs que tiene es difícil. Lo que he pensado para un poco relacionarlo todo y no pasarme los 10 minutos es introducir rápidamente cada cosa e ir por partes para ver cómo luego llegamos a relacionarlo. Con respecto a la sostenibilidad, aunque yo por mi formación me voy a
centrar en esta charla más en la parte de medio ambiente, no se me olvida nunca que para que una actividad sea sostenible necesitamos las tres patas, siempre, siempre, la social y la económica, porque es que si no, no vamos a ninguna parte. Entonces, se ha movido esto, bueno, no importa. Bajo el paraguas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que antes ya nos introdujo María, y la Agenda 2030 de la ONU, uno se pregunta, vale, ¿por qué esto de la sostenibilidad? Que es que de repente está en todas partes, o sea, en cualquier cosa. O sea, vas a comprar un kilo de arroz y el arroz de producción sostenible y tal. ¿Por qué? Porque la sostenibilidad, con la sostenibilidad o con esta etiqueta que le ponemos a las cosas, lo que queremos hacer es proveer, o sea, cubrir nuestras necesidades sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras. Por eso he puesto esta imagen que me parece como muy llamativa, sin entrar en si el color verde es el mejor o el azul, en la que tenemos una serie de recursos que se agotan y ¿qué vamos a dejar a nuestros hijos o a nuestros nietos? ¿Les vamos a dejar un planeta como este o vamos a intentar que todo lo que hagamos en él sea sostenible hasta cierto punto? Porque todos sabemos que, bueno, es un poco... vamos a decir que no es real pensar que todo es 100% sostenible. Vale, lo siguiente que aparecía en el título eran los servicios ecosistémicos, que son todos los beneficios que un ecosistema va a aportar a la sociedad y que van a mejorar la salud, la economía y la calidad de vida de las personas. Es algo que es inherente al ecosistema, resulta, os he puesto ahí, del propio funcionamiento de esos ecosistemas. Se clasifican en varios tipos de abastecimiento relacionados con la cantidad de bienes o materias primas que ofrece un ecosistema, como la madera, el agua, los alimentos, de regulación, que bueno, tienen mucha importancia, pues, por ejemplo, para la regulación del clima, el ciclo del agua. No me voy a extender mucho, pero simplemente para que los tengáis en mente. Culturales, relacionados con tiempo libre, ocio o otros aspectos de la cultura. Y de soporte, en los que tendríamos la biodiversidad, los procesos naturales de los ecosistemas, que lo que hacen es garantizar el resto. Entonces, vale, ya estamos situados, sabemos de lo que estamos hablando, y la producción marisquera o las zonas de marisqueo o el marisqueo, que podríamos considerar que es un servicio ecosistémico de abastecimiento, pero también podríamos considerar que es un servicio ecosistémico cultural, porque es una riqueza inmaterial, especialmente en Galicia. Incluso puede ser regulador, porque hay gente que está cuidando esos ecosistemas. Vosotras estáis cuidando esos ecosistemas. Entonces, la siguiente pregunta que tendríamos que hacernos es, vale, entonces, sabiendo todo esto, ¿es el marisqueo una actividad sostenible? Esto es como todo. Depende a quién le preguntes, pues te va a decir una cosa u otra, porque cada uno, desde nuestra formación, pues tendemos un poco a tener una opinión que se basa más en nuestro conocimiento propio, quizás, pero vamos a pensar que sí. No es solo una actividad extractiva. Bueno, ¿qué os voy a contar? O sea, me da esta vergüenza decirlo, pero hay actividades de mantenimiento, de limpieza, de cuidado de los ecosistemas. O sea, es generadora de empleo, dinamizadora de municipios costeros y además, como antes mencionaba, una riqueza inmaterial. Regulada por el régimen de conservación de los recursos marisqueros y las algas, en este Real Decreto 153, en el que la palabra sostenibilidad aparece muchas veces. Palabras y papeles. O sea, siempre está puesta la palabra sostenibilidad. Lo que es nuestra responsabilidad por las generaciones futuras, nuestra, vuestra, o sea, de todos y todas, es que esa palabra tenga significado en cada una de las actividades que vamos a desarrollar. Esto es solo un ejemplo de un trabajo para que veáis, o sea, un trabajo en el cual se reclama o se pone de manifiesto la contribución de la producción, o sea, de la acuicultura de moluscos para la seguridad alimentaria. Y también, obviamente, en este trabajo pues aparece, o sea, se tiene en cuenta la sostenibilidad de esta actividad. Pero ¿cuál es el contexto? ¿Dónde nos movemos? ¿Nosotros solos podemos hacer o nosotras solas podemos hacer que una actividad sea sostenible? Bueno, pues hay cosas que nos vienen de fuera
que no podemos cambiar, que son así, pero a lo mejor podemos mitigar, reducir o, bueno, podemos hacer nuestra contribución para minimizar los impactos. Estamos, como antes ya se mencionó, en el Antropoceno, que es el periodo más reciente, bueno, desde la Revolución Industrial, en el cual se sabe, y está pasando ahora, las actividades humanas están teniendo un impacto, un efecto significativo en nuestro clima y en los ecosistemas. El cambio climático. No podemos escaparnos del cambio climático y afecta absolutamente todo. Una de las primeras cosas que uno detecta, el incremento de la temperatura. En esta gráfica que os pongo aquí, porque me parece me parece como que uno la veis y de repente despierta, ¿no? Bueno, no está en grados centígrados, son zetajulios, pero para que os hagáis una idea, una variación de 950 aproximadamente indica que la temperatura de la superficie del mar se incrementaría 1 grado. Y entonces me diréis, vale, muy bien, ¿y estos colores qué significan? Esto entiendo que es el puntero, sí. Perfecto, vale, se toman datos reales de la temperatura del mar entre 1955 y 2000 y entonces desarrollan un modelo para poder luego predecir los incrementos de temperatura en el futuro. En rojo tenemos lo que se llama, en rojo tenemos lo que subiría la temperatura si siguiésemos haciendo las cosas como hasta ahora. Os dije, 950 zetajulios, 1 grado. Estamos por aquí con el rojo en unos 500 y esto llega hasta 3000. Bueno, vamos a pensar, estos son unos 2000 y pico. Pues ahí lo tenéis. Esto sería si seguimos haciendo lo que estamos haciendo hasta ahora. Y en azul tenemos otra opción, que es intentar reducir al máximo la producción de CO2 a la atmósfera. Otro problema gordo, también relacionado con el CO2, que antes se avanzó, la acidificación de los océanos. El 30% del CO2 que se emite a la atmósfera es absorbido por los océanos, que tanta falta nos hacen y que tanto tamponan todo. Que antes lo comentabas que precisamente uno piensa más en las cosas terrestres y el océano está pagando también por otro tipo de actividades. Este CO2 se disuelve en el mar. El agua marina se vuelve ácida y ¿qué hace? Reaccionar con el carbonato cálcico. ¿Y para qué lo queremos el carbonato cálcico este? Pues es tan importante para la formación de las conchas de los bivalvos, de los esqueletos de los corales que mantienen el océano como tiene que estar y su carencia, la carencia de carbonato cálcico afecta al crecimiento, al desarrollo, a todo. Bueno, no solo de los bivalvos, de plancton, de un montón de cosas. Otra cosa otro efecto que estamos viendo, pues otro efecto, no, el mismo efecto. Esto que os muestro aquí es el descenso del pH, la acidificación en los océanos es la media mundial, a escala global, entre 2001 y 2017. Bueno, pues uno ve aquí 808... llega aquí hasta 806, pues tampoco es tanto, 0.02. A ver si se explica. Lo que pasa es que el margen no es tan grande. Entre 7,5 y 8,5 ya, es donde tiene que estar la cosa y 7,5 es muy bajo. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Como ejemplos pongo aquí, el carbonato es un trabajo que está hecho el impacto en corales, en algas coralinas. Lo he puesto porque la primera autora es de la Universidad de Coruña, entonces me pareció que por lo menos Galicia Calidade no está hecho aquí, pero como si fuera. En esta gráfica pues tenéis cómo estaba, por colores, una gradación del carbonato disponible para el crecimiento de los corales, en este caso, como os digo, a principios del siglo XIX, y cómo estará la cosa para 2100. Entonces yo me vengo aquí a ver a nuestras costas y digo, bueno, está en verde, bajo, estaba, pero esto era el pasado. Y cuando lo vemos ahora, pues lo vemos, hay varios trabajos en los que se estudian estos efectos, por ejemplo este en mejillón, que es una de las especies más conocidas y que más se estudia, en el cual se vio que efectivamente la poca disponibilidad de carbonato cálcico o la acidificación del agua le afectaba muchísimo y la mortalidad es elevadísima.
Si la mortalidad es elevadísima, tenemos cambios en la biomasa, cambios en la biodiversidad. En este caso, bueno, en esta gráfica tenéis cambios en biomasa y lo mismo en rojo tenemos si seguimos haciendo las cosas como hasta ahora y en azul, pues si realmente nos tomamos en serio lo que está pasando. En resumen, se producen cambios físico-químicos en los océanos que impactan en los organismos y en los ecosistemas y aquí tenéis pues lo que os decía antes. No lo veo. ¿Sí? Lo que os decía antes, esto es una previsión para el año 2010, si seguimos haciendo las cosas como las hacemos o si reducimos las emisiones de CO2, pues veis la diferencia. Entre que la temperatura del agua suba 1,2 grados o que suba 3,2, pues o una disminución del pH de 0,14 o de 0,4 o una subida del nivel del mar de 0,6 o sea, de 0,6 o de 0,86 si seguimos haciendo. Fijaos que esto me gusta, en esta parte se representa el riesgo de impacto pues, en función de las emisiones de CO2. Y aquí tenemos la acuicultura y la pesquería de bivalvos, por ejemplo, que de momento tiene un riesgo indetectable, o sea, tendría un riesgo indetectable si nos lo tomamos en serio y reducimos la emisión de CO2 y aquí, si seguimos haciéndolo como estamos, está en riesgo alto. Con respecto a la contaminación marina, pues no me voy a parar mucho, los efectos son muchos dependiendo de los contaminantes. Simplemente, y todos lo sabemos, tenemos que tener en cuenta que puede haber contaminación marina, o sea, de distintos orígenes, industrial, agrícola, petróleo, doméstica. Ahora mismo aparecen un montón de contaminantes emergentes, pues hormonas, restos de antibióticos, medicamentos, todo eso va al mar. Pero simplemente, básicamente porque está de moda, pero bueno, no es porque sea lo más importante. Me gustaría mencionar los microplásticos. Según la Comisión Europea, en 2050 podría haber más plásticos en nuestros océanos que peces. Y en esta revista, por ejemplo, o sea, en este artículo que aquí os muestro, pues se hace un estudio, o sea, se recopilan datos de diversos estudios en mejillón en los que se ve que sí, filtra y va limpiando la cosa, pero que también tiene respuestas inmunológicas y problemas y eso al final, pues si afecta a la salud de los organismos que cultivamos, pues obviamente vamos a tener un problema. Ya prácticamente para terminar, me gustaría mostraros este proyecto, Subacid, en el que analizan descargas costeras de aguas subterráneas y sus efectos sobre la acidificación en regiones costeras atlánticas, básicamente porque está hecho en la ría de Vigo y, bueno, y estudian varias zonas en la playa de Ladeira y en Pansón, en Nigrán, y lo que ya se sabía es que estas aguas subterráneas son fuente de nutrientes, pero también de contaminantes. Y entonces querían saber, vale, entonces muy bien, van soltando cosas, ¿cuál es el efecto? ¿Qué pasa con esto? Y lo que se ha visto en estos dos trabajos que tenéis aquí es que estas aguas subterráneas tienen una alta capacidad de disminuir la concentración de fertilizantes, porque presentan una elevada diversidad microbiana. Entonces, bueno, todavía hay esperanza, ¿no? Para muchas cosas. Y ya para terminar, la pregunta, supongo que, o la que yo me hago después de contaros todo esto así un poco atropelladamente, disculpadme por eso, es: ¿estamos en la dirección correcta hacia la sostenibilidad? Pues espero que sí, ¿no? Sería la respuesta, porque espero que sí. En relación a este objetivo, el de vida submarina, por ejemplo, entre las metas o las cosas que deberíamos hacer para realmente ir hacia la sostenibilidad, pues está prevenir y reducir la contaminación marina de todo tipo, reducir al mínimo los efectos de la acidificación de los océanos, conservar por lo menos el 10% de las zonas costeras marinas, poco me parece, alcanzar la gestión sostenible, bueno, palabras y palabras. Yo creo que iniciativas como este proyecto, que súper interesante, está tocando todos los temas, bueno, ha tocado durante su tiempo de ejecución todos los temas y la educación de, antes lo comentábamos un poco en el café, ¿no? La educación de las generaciones venideras, el respeto por el trabajo de los mayores y que nosotros y nuestros hijos veamos que el planeta es uno
O sea, es que no tenemos muchas más opciones. Y es importante cuidarlo. Las mariscadoras, que es otra de las cosas que se debería visibilizar, están haciendo un esfuerzo que el resto no estamos haciendo, en su tiempo libre además. O sea, quiero decir, porque yo antes, hay cosas que, o sea, antes lo oía y me quedaba así impactada. O sea, lo están haciendo, iba a decir por hacer, no, o sea, quiero decir, lo están haciendo gratis. Entonces, eso tiene que saberlo el mundo, o sea, tiene que oírlo, que no nos quedemos en papeles y papeles y la sostenibilidad y la sostenibilidad. Y esto os quería decir. Muchas gracias. Damos paso a María Caldeiro, xerente de Fundamar. Hola, ¿me oís? ¿Qué tal? Buenas tardes ya casi a todas. Mi nombre es María Caldeiro y trabajo en una fundación en el sector de la pesca y el marisqueo. Y os voy a hablar, porque así me lo han pedido, de un modelo de desarrollo local del territorio que respete el entorno. Y para ello os voy a contar qué hacemos nosotros desde Fundamar, ¿no? para desarrollar proyectos que respeten el entorno en el marco del desarrollo local del territorio. Nosotros desarrollamos proyectos en 4 áreas de trabajo fundamental: la seguridad, la salud laboral de las personas, la igualdad, la promoción y la formación y la sostenibilidad. Entendemos que la única manera de crear un modelo que respete nuestro entorno es poner a las personas en el centro. Y poner a las personas en el centro significa poner a las mujeres del sector pesquero en el centro. Os voy a contar varios ejemplos de proyectos que realizamos, que estamos realizando desde por ejemplo, Redmar en el 2013. En 2013 creamos la plataforma Redmar, que está al servicio de la empleabilidad de las mujeres que quieren trabajar a bordo de los buques pesqueros. No son muchas, pero aquellas que lo quieren hacer, sobre todo en los buques de altura y gran altura, deben de tener las mismas oportunidades que tiene un hombre para poder trabajar. Y para ello hemos creado una red en la que además intercambiamos experiencias en materia de medio ambiente y temas de salud laboral. Este año, por este proyecto y por acciones que desarrollamos el año pasado, que fue acciones de igualdad de oportunidades en los centros náuticos, ¿no? Llevamos la formación en género a las escuelas náuticas, nos han dado el premio de excelencia a la comunicación, el tercer premio de la excelencia de comunicación a la innovación. Y también porque creamos algo que se le llama el LinkedIn del mar para las mujeres. Aquellas mujeres que quieran trabajar en buques de pesca, en la plataforma Redmar, en ese portal de empleo, tienen ofertas de trabajo donde las incluyen a ellas. Porque ya simplemente en el título de una oferta de trabajo muchas veces se las excluye, porque se busca oficial, patrón, patrón, no se incluye el patrón, patrona, o no se excluye marinero, marinera, ¿no? Y esta plataforma sí les permite a ellas ponerse en contacto directamente con las empresas y poder optar a un trabajo. En la edición anterior, en el 2018, embarcamos a 3 mujeres que han seguido trabajando en el sector pesquero. 2 de ellas, de hecho, ahora mismo tienen la titulación de capitana. Lo que necesitamos es que sigan trabajando para poder ejercer como capitana a bordo de los barcos. Otro proyecto que hemos creado en el 2016 y que creemos fundamental para el desarrollo de un modelo respetuoso con el entorno y el poner las personas en el centro es Vigo Pesqueiro. Vigo Pesqueiro es un proyecto de difusión, divulgación, en el que la ciudadanía, no solamente la gente, los turistas que vienen a visitar una ciudad, conozcan el sector, sino la ciudadanía conozca todo lo que es el sector pesquero, toda la cadena que engloba el sector pesquero. No solamente a la extractiva, porque muchas veces se asocia el sector pesquero solamente con la extracción del recurso, pero el sector pesquero tiene una cadena de valor amplísima. Entonces, lo que queremos con este proyecto es enseñarle a todo el mundo que los institutos de investigación forman parte también de nuestro sector. Que la actividad del marisqueo, la venta en un vivero, que empresas como los cetreros en el puerto de Vigo forman parte también del sector pesquero, porque están haciendo control de fauna para que el producto que se vende en la lonja no esté contaminado
con los excrementos de las gaviotas. Entonces, Vigo Pesqueiro es un proyecto que consideramos fundamental en el ámbito de la divulgación y que estoy convencida de que muchos de vuestros territorios ya estáis desarrollando. Por ejemplo, Nuria seguramente ahora nos contará el suyo, y es fundamental para crear un entorno de desarrollo sostenible y que sea un modelo, ¿no?, replicable en otros entornos. En el 2018 desarrollamos la estrategia para la promoción de la economía social en las personas. Al final, la economía social, vosotros formáis parte de la economía social. La economía social lo que te dice es que las personas y el valor de los recursos humanos es el elemento fundamental por encima del capital. Entonces, creemos que hay mucha economía social. El sector pesquero es parte fundamental de la economía social que se desarrolla aquí en Galicia. En el marco de esta estrategia desarrollamos varios proyectos, pero aquí os traigo 3. El ESOPES Inclúe, donde acercamos el sector a entidades que trabajan con personas con discapacidad, en que podrían ser empleadas dentro del propio sector, porque no todas las partes del sector requieren del mismo esfuerzo y no todas las personas que tienen una discapacidad están incapacitadas para trabajar, ¿no? Entonces, al mismo tiempo generamos sensibilidad en nuestro propio sector y generamos oportunidades también en las personas que carecen de ellas. Creamos dentro de la estrategia, el ESOPES Actúa en colaboración con centros educativos, porque, como dijo Marilires, la educación está muy desconectada de lo que pasa en nuestro sector. No conocen, o sea, es increíble que en un centro de formación profesional para un grado medio de administración o para gestión de recursos humanos no conozcan lo que es el régimen especial del mar. No lo conocen, solo conocen el régimen general. Y seguramente en alguna de vuestras localidades van a trabajar en algo que tiene que ver con el mar y ese régimen deberían de conocerlo. Entonces, en el año 2019 tuvimos un proyecto con centros de formación profesional a los que le acercábamos el sector. Venían a visitar nuestras empresas, venían a visitar los centros donde trabajábamos, puertos, y además nosotros íbamos al aula y le contábamos lo que era el sector pesquero. Colaboramos con ellos en proyectos de fin de curso y se presentaron a un concurso de cooperativismo con la idea que se llamaba el proyecto Maruxía, y era lo que hicieron después de visitar con la Cofradía de Vigo y otros actores. Su propuesta era la creación de Avecren, ¿no?, una pastilla de Avecren con percebe de bajo valor comercial. Entonces ellos creaban pues ese producto que salía de algo que no tenía valor para ponerlo en el mercado. Y con esa idea de proyecto ganaron el segundo premio del certamen de cooperativismo no ensino en el 2021. Durante esas jornadas les enseñábamos lo que era el mapa ocupacional del sector, que no es solo la pesca extractiva, sino que hay antes. Hay el diseño de los buques pesqueros, las formaciones náuticas, todo el tema de logística, luego la extractiva, que no os lo voy a contar a vosotros lo que es, y luego lo que viene después, ¿no? Todo lo que conlleva limpieza de lonjas, empresas que trabajan en todo el aparataje logístico. Y bueno, dentro de esta estrategia también hicimos otro proyecto hace poco que acabamos justo de terminar las conclusiones, que tiene que ver mucho con algo que hemos hablado aquí: monetizar el valor social de las personas que trabajan en el mar. Es decir, muchas veces en los resultados económicos de una entidad aparece solo lo que se factura, lo que se ingresa y lo que se gasta. Pero dentro de eso hay un valor social que no está contabilizado, que no está monetizado y que es un trabajo que se está realizando y que se está aportando a la sociedad. Y creo que en el sector del marisco, bueno, creo no, estoy segura, porque además en este proyecto también trabajamos con cofradías. Las cofradías, las agrupaciones de mariscadoras, a través de vosotras, que sois al final la parte fundamental del trabajo, aportáis mucho valor social que las administraciones tienen que conocer. Y para que conozca hay que ponerle un número y monetizarlo. Es decir, pues esta hora de trabajo que yo he empleado para la limpieza de una playa significa X dinero que la administración se ha ahorrado, porque si no lo tendría que hacer ella, ¿no? Pues hemos hecho también un trabajo en este sentido.
Luego un trabajo muy relacionado con lo que estamos hoy hablando aquí, con Depomar, ¿no? Sensimar, que además como era un proyecto transferible, bueno, que desarrollamos en el 2019, pero que tenía además el objetivo de sensibilizar las necesidades de protección de los bancos marisqueros para la propia sostenibilidad de la actividad, pero siendo conscientes que solo eso será posible si todos contribuimos a ello, porque nosotros somos responsables como usuarios de esos espacios donde vosotras trabajáis, solo somos nosotros los responsables de que vuestra actividad sea sostenible. Bueno, entre los objetivos específicos era generar conocimiento, un material formativo a mariscadoras y mariscadores y material de sensibilización a escolares y generar un método transferible. De hecho, este proyecto ahora mismo estamos con una parte desarrollándolo a través del plan de producción de la OP20 de la Illa de Arousa, que esta mañana otra compañera mía ha estado con la pata de sensibilización a escolares. Bueno, ¿y qué se ha identificado en este proyecto? Pues se identificaron, empezamos en la Ría de Vigo y lo hicimos lo mismo para Illa de Arousa, los recursos, marisqueo, cultivos marinos y la pesca que se desarrollan en ese territorio, las áreas de especial protección, parques naturales, zona cepa, LICs, praderas marinas y luego otros usos que tiene el espacio marino, ¿no? Porque de esa manera solamente si los localizamos y los situamos seremos conscientes de que ese sitio donde vosotras desarrolláis vuestra actividad interfiere con otras actividades y todos tenemos que ser conscientes de que tiene que haber una cogestión de ese espacio compartido. Y bueno, dentro de los elementos que se crearon en el marco del proyecto para sensibilizar tanto escolares y material que les sirve a las propias mariscadoras, se diseñaron pues unos mapas donde los niños colocan esos elementos, ¿no? Para que entiendan que ese espacio es compartido y se desarrolló un juego de cartas que seguramente muchas de vosotras conocéis, que se llama Virus, ¿no? Pues ese lo hemos adaptado para el sector del marisqueo, donde hay unos efectos negativos sobre el marisqueo que atacan a vuestros recursos y por otra parte hay otros elementos que contrarrestan o que ayudan a mitigar esos factores de riesgo, ¿no? Y entre ellos están la depuración, la limpieza, las vigilancias, el compartir conocimiento con las universidades, con los centros de investigación. Y nada, yo solamente quería deciros también para concluir que lo más importante que tiene el sector pesquero y el mejor ejemplo de respeto y de la creación de un modelo sostenible local y en el territorio son las personas que trabajan en él y fundamental vosotras que sois las mujeres del mar y que nosotros llamamos sereas las mujeres del mar. Y nada más, muchas gracias. Fala a continuación Nuria Novelle, presidenta de Amartumar. A ver, agora, creo que sí. Vale, bueno, son a última, sei que tarde, moitas compañeiras xa tiveron que marchar, intentarei ser o máis breve posible, sí. Bueno, eu primeiro quero agradecer á Diputación de Pontevedra, o proxecto de Pomar, a Fernando especialmente, que era o meu aliado cando chamaba ou cando lle escribía un mail por ofrecernos a oportunidade de presentarnos aquí, non?
Eu veño, son Nuria, son mariscadora da Cofradía San Juan de Redondela e son a presidenta de Amarturmar. Amarturmar é unha asociación de turismo mariñeiro, xa que, bueno, veño dunha poboación con unha profunda tradición mariñeira, como é Cesantes en Redondela, non? E hoxe, pois, son a encargada de mostrarlles o noso proxecto, unha asociación de turismo mariñeiro que naceu ante todo o que levamos falando aquí toda a mañán, ante a necesidade de diversificar as profesións de mulleres e homes que traballamos deixándonos a pel no mar. Os fins de Amarturmar son poñer en valor, promocionar e recuperar a cultura sobre o traballo profesional do sector pesqueiro e marisqueiro. Divulgar tamén os procesos de extracción, captura, comercialización dos produtos do mar, así como das artes de pesca que se utilizan para leválas a cabo. Fomentar o respeto polo medio mariño e polo noso traballo e, como non, promocionar todas as actividades profesionais relacionadas co mar na nosa zona, que é a Enseada de San Simón. Por todo elo, a xente que nos ven a visitar, ofrecemos rutas de todas as actividades, tanto marisqueiras como pesqueiras, que se realizan na Ensenada de San Simón. A asociación está composta por homes e mulleres, mariñeiros e mariscadoras, e cada un de nós explica as rutas en función da profesión que realiza. As mariscadoras imos na de marisqueo a pé, normalmente son os mariñeiros os que van a facer as rutas que temos a flote, non? Hai marisqueo a pé, ruta do Choco, ruta do Xeito, etc. etc. As mulleres do mar nos toca cambiar a percepción, nos toca luchar por cambiar esa percepción que se ten de nós en moitas partes do mundo. O sector, somos as encargadas de dignificar as nosas profesións. Temos que pelear para que nos deixen disfrutar dos nosos oficios artesanais, co fin de conseguir un equilibrio sostible desde o punto de vista medioambiental. Non nos olvidemos que estamos nun territorio rede Natura 2000, aínda que a veces non o pareza, eu non sei noutros sitios, pero nos, a Enseada de San Simón ten unha problemática especial con todo eso. Hai proxectos de recheos aprobados, hai empresas que todavía seguen vertendo o mar, das que hai denuncias recentes de hai poucos meses, poucas semanas, siguen estando aí. Entón, nos gustaría tamén que a Rede Natura tivese a presión e a forza e que alguén se encargase de velar porque todos os requisitos que existen para pertencer á Rede Natura se cumplan, non? Eu aprendín algo desde a Asociación de Turismo Mariñeiro, levo 12 anos no mar como mariscadora, algo do que fun consciente a raíz de empezar coa asociación, vale? Sí que é certo que tivemos a sorte de ter xente de diversas partes de España e do resto do mundo. Ao acabar as visitas, a xente lle ilusiona moito que lle expliquemos en que consiste a nosa profesión, que poidan baixar a playa, poñerse unhas botas, coller un angazo, un rastrillo, sachar, atopar, ver se hai, ver se non hai. E o que nos din ao final é sobre todo de canto máis de fora veñan os visitantes, máis non lo preguntan. Estaredes protegidos, non? Polas administracións. Algúns nos decía, seredes a joyita da comunidade autónoma. E realmente, cando escoitas unha e outra vez, te faz esa pregunta, realmente me sinto así? Non. Eu non me sinto así para nada. Realmente, dende aquí, aproveito para pedirlle ás administracións, o sea, que posiblemente sí é certo, porque non lo dicen, é que noutras partes do mundo unha profesión artesanal como esta, na que houbo pouco desenvolvemento, sería casi como, non sei, algo que sí que terían que coidar moito. Non sentimos esa protección desde as administracións, sexa cal sexa o color político igual, as autonómicas, as estatales é igual. Necesitamos que as administracións realmente entendan que as profesións do mar teñen que seguir existindo, así vai a ser, pero que non lo poñan fácil. Eles teñen os centros, poden recibir diñeiro para proxectos europeos, para proxectos autonómicos, nacionais, para logo dotar as universidades e demais para que se interesen por eles.
Eles teñen as ferramentas, teñen os institutos para facelo, os oceanográficos, o CSIC, non sei, moitos máis, e teñen os investigadores. O que necesitamos é que nos escoiten, que escoiten as nosas demandas, as nosas necesidades e que logo se poñan a traballar sobre eso. É certo que nas cofradías existen, hai as asistencias técnicas, as biólogas, pero que a veces, biólogas ou biólogos, pero que a veces case parecen funcionarios das administracións polo tema burocrático que teñen que rechear para unha subvención, para unha axuda, para que eso lles resta tempo para baixar o mar e facer o traballo de campo tan necesario. Entón, me gustaría aproveitar para, está aquí, creo, non sei se xa ainda se foi, se xa se foi ou ainda está, algún representante da federación, pois tamén nos gustaría, como mariscadores a pé, coñecelos. Eu tiña entendido que a federación era casi máis representativa para o sector de a flote, non? Pero, bueno, que nos encantaría tamén, no caso da cofradía de Redondela, que veñan por ali, que se den a conocer e que nos digan en que podemos colaborar. Como decía antes María, hai un proxecto, afortunadamente, nós sempre que nos invitan dende a asociación e dende o marisqueo a pé tamén, temos a presidenta da agrupación aquí, eu tamén formo parte da agrupación, asistimos a todo o que nos chaman e a todo o que podemos. Pero, bueno, a veces, en algunhas reunións, pois, son máis fructíferas que outras. Tivemos a sorte de participar, é o proxecto Zosteco, está liderado por Emilio Fernández e outros compañeiros. Bueno, pois era unha demanda, nós na nosa enseada temos gran problema, alguén, creo que foi Sandra, comentaba o tema das algas, as algas, a zostera marina, a zostera atlántica que está tan de moda agora mesmo, temos un problema tremendo, co abono, coas arribazóns de algas, a zostera, a ceba, a nos está comendo moito terreno de traballo, hai poliqueteiros tamén na nosa cofradía que ven mermado as súas zonas de traballo porque a zostera está avanzando moito. Sabemos que a zostera é moi boa, somos os primeiras en poñela en valor, son hábitat de moitas especies necesarias para alimento de outra, o sea, renovan CO2, eso o sabemos, pero é necesario un equilibrio, atopar un equilibrio. Pois ben, a través dese encontro que tivemos en Redondela, nos escoitaron e presentaron un proxecto que está pendente da aprobación, oxalá sea posible realizalo, coa Universidade de Vigo, onde as mariscadoras e os mariñeiros, aquí teremos que colaborar todos os sectores da cofradía, a través dunha aplicación móvil, teremos que dicir diariamente, no caso dos mariñeiros, no caso dos días que vayamos a traballar, que algas atopamos, nos enseñan a diferenciar tipos de algas, que algas atopamos en cada zona e unha cantidade aproximada. Con eses datos, eles van a realizar estudios que nos van a axudar para saber, nos van a guiar a hora de se temos que limpiar o abono agora, é mellor non, porque aínda é pouco, ou porque este abono trae cría e non é bo limpiar. Cantidad de historias que estamos demandando dende hai anos. Eu sei que en Vilanova, falando coa súa patrona maior, sei que polo menos no 2020, creo que coa Universidade de Santiago, xa estaba desfacendo algo parecido, que me pareceu impresionante e por fin, bueno, a ver se é que se aproba o proxecto e podemos nós tamén realizar algo parecido. Porque sí que é certo que o marisqueo a pé temos moitos problemas que solucionar e a veces, eu mesma, non? A veces, ou cando facemos unha sementeira, cando facemos un algo e sae mal, morre a mercancía, decimos, jolín, pois non debemos de haber feito así, ou debemos de haber arado antes ou máis tarde. E ainda por riba te sentes culpable de todo o que estás aportando, do teu tempo, dedicación, e realmente non somos nós os culpables. A nós nos falta asesoramento, pero asesoramento de verdad. Nos falta apoio de verdad para que as decisións que tomamos, en cartos estamos moi limitados. Eu sei que hai cofradías que económicamente están mellor, bueno, teñen máis sectores, máis xente traballando, no noso caso cada vez somos menos.
necesitamos axuda, pero de quen realmente a pode prestar para resolver cantidad de problemas que temos, non? Eu descubrín todo eso a través da Asociación de Turismo Mariñeiro, facendo as visitas, fun consciente de un montón de cousas. Entón, desde aquí animo tamén a importancia que ten de visibilizar, de poñer en valor a nosa actividade, as nosas profesións. A xente agradece moito, volvo a decir, agradece moitísimo, se vai encantada, se vai ilusionada, se vai con un concepto diferente. Xente, outro día viñeron de Vigo, dúas familias de Vigo, que viven en Vigo, xa saben que a Meixa sae do mar e todo o demais, pero descoñecen o que son os plans de explotación, as vixiancias, un montón de cousas, non? Entón, nada, animo a que sigamos nesa labor de demostrar, de sentirnos orgullosos, de visibilizar as nosas profesións e temos que pensar tamén que as asociacións de turismo mariñeiro, sin o mar, sin as mariscadoras, sin os profesionais do mar, non seríamos nada, non? Entón, pois, nada máis. Gracias a todos. Iniciamos agora a mesa redonda Mulleres, a forza que a Rede Natura necesita, moderada por Concepción López, xefa de Servicio de Medio Ambiente da Deputación de Pontevedra e directora de Depormar, na que participan Montserrat Pérez, María Álvarez, Nuria Novelle e María Caldeiro. Ahora, sí. Comenzamos la segunda mesa de Mulleres a forza que a Rede Natura necesita, con María Lires, María Caldeiro, Nuria. Nos descolocamos y te acabamos de fastidiar, perdón. Cambiamos a orden. Bueno, María, Monse, María y Nuria. Y luego os damos, vamos a abrir la mesa de debate y también vuestra participación. Entonces, en el momento en el que, bueno, pues alguna o alguno quiera participar, pues levanta la mano y le acerca un micro. Vale. Bueno, vamos a empezar. Yo voy a empezar a... Bueno, abro el debate un poco haciendo una pregunta a Nuria por todo esto. Lo último que estuviste hablando, un poco que nos cuentes los principales problemas que encontráis las mariscadoras a nivel de, como asociación para el funcionamiento y organización. O sea, un poco... Como Asociación de Turismo Mariñeiro. Sí, o en general como mariscadoras que os queréis, bueno, asociar, o sea, asociaciones. Que si encontráis problemas para el funcionamiento das asociacións, para organizaros? Non, a ver, eu o que vexo, logo tamén me gustaría que, eso, como xa dixen, que temos a presidenta da agrupación, Esmeralda Otero, que ela tamén expoña o seu punto de vista, pero a ver, non hai problema ningún por asociarse, por crear entidades, o que sí, o que vimos falando toda a mañán, o que falaba Sandra, o que falaba Rita, sí que é certo que tes que renunciar a cousas, o que vimos falando, non? O tema da muller, que estamos presente en todas as facetas da nosa vida. Temos que renunciar a estar tempo coa familia, tens que dedicarlle tempo, moitísimo tempo, moitísimas horas, a veces na casa non o entenden, porque é certo, porque a veces non hai un horario de 9 a 2 e de 4 a 8, non? E cando chaman, cando toca, tens que baixar a praia cando te chaman. Esmeralda, cando hai unha vixiancia, e o mellor te chama o vixiante e tes que baixas a algo, a axudarlle, a escoitalo, a darlle unha linterna.
Ese é o gran problema, non? Sí que é certo que eu persoalmente noto na zona onde eu estou, no meu entorno, que sí que hai como unha perda de ilusión por parte das compañeiras, que non sei como, pero me gustaría que se recuperara, porque necesitamos estar aquí, estar vivas, necesitamos pelexar polos nosos dereitos para que se nos escoite, para que se nos vexa, eso require unha constancia. Sí que hai como unha deixadez, é certo que estamos pasando un momento en canto ao recurso que non é moi bo no noso caso, pero necesitamos e me gustaría que as compañeiras se uniran un pouco máis, porque non podemos olvidarnos na nosa cofradía, o sector do marisqueo a pé leva anos sendo o sector que máis economía produce na cofradía, non? Eso, temos que ser conscientes de eso, facernos respetar por eso e tamén loitar para mellorar todo o posible. O sea, non temos ningún problema a nivel cofradía, temos un patrón maior novo, o sea, xoven, aberto a calquer cambio, entón temos que aproveitar os momentos para realmente facelo. Eso require implicación, require tempo, require constancia, require aprender moitas cousas. Sí que é certo que a burocracia a veces nos fai tirarnos dos pelos e sentirnos mal por non ser capaces de, pero ao final tiramos para adiante, se non é dunha maneira de outra. E me gustaría eso, que se recuperase o espírito loitador da muller do mar, da muller brava do mar, que acuñou creo que Carlos Blanco naquele entón, pois que se recuperase ese espírito de muller brava no mar, que eu creo que se está como diluindo un pouco. Non sei se queréis comentar algo de eso, continuamos. Yo, no sé si se me oye, supongo que sí. Me gusta eso que acabas de decir, o sea, no me gusta lo que significa, en el sentido de que acabas de decir, al final tiramos para adelante. Y es una sensación que descubro ahora yéndote a ti en vuestro trabajo, pero que yo vivo en el mío y que las mujeres vivimos en general. Que es como si tienes 800 cosas en la cabeza, burocracias, todos horarios imposibles, tus hijos que te preguntan ¿qué haces pegado al ordenador? ¿Qué estás haciendo, mamá? O sea, no puedes comer tranquila, me dicen mis hijas. Y esa frase de al final tiramos para adelante, es que a lo mejor teníamos que decir, oiga, pues no voy a tirar, y se va a notar, o sea, se va a notar que no estoy tirando, porque es como que siempre estamos ahí y aunque uno vaya perdiendo la ilusión, ¿no? Las mujeres bravas son bravas como mariscadoras o como lo que sea, ¿no? Y igual teníamos que ponernos un poco más en valor por ese lado. Bueno, es una reflexión así, pero te estaba yendo y digo, claro, es que es tremendo que a veces seguimos tirando y igual en algún momento tenemos que decir, mira, voy a parar a ver si te das cuenta. Y yo creo que sí, porque por lo menos van a tropezar con nosotras que nos acabamos de parar. O sea, ¿sabes? Bueno, eso era mi reflexión. Muy bien. Bueno, como estamos así finalizando la jornada, le voy a lanzar la pregunta a María Lires, pero bueno, para que todas podáis decir algo, un poco la pregunta, que es el título al final de nuestro proyecto, el papel de la mujer mariscadora o sea, la colaboración de la mujer mariscadora en la conservación de los espacios Red Natura 2000. Sí, gracias, Conchi. A ver, o traballo das mariscadoras, o papel das mariscadoras entra de cheo nesas palabras que decíamos antes de sustentabilidade, que aparecen en todas partes. Pero non só sustentabilidade do medio ambiente en cuanto a ecosistemas mariños, a conservación das especies, a cuidado do medio ambiente, que a última hora se nos asigna tamén os cuidados tamén do medio natural. Senón que ten que ver con non só con eso, sino con que as mulleres mariscadoras, iba a dicir igual que todas as mulleres, pero eu penso que máis, non só soportan ou soportades eso que se chama a dupla xornada. Eu escoitando antes a Sandra decía que iso de doble xornada, non. Aquí falamos de 3 ou de 4, porque estamos falando de outros traballos
estamos falando do traballo profesional, obviamente, estamos falando de coidar, pero de coidar o medio ambiente e de coidar as familias, porque non só descendientes, senón ascendientes, e non só por vía directa, senón por vía indirecta. E senón que alguén me conteste cuántas coñecedes ou vivides que tivestes que cuidar ou tendes que cuidar dos sogros ou das sogras, por exemplo. Como se a outra parte contratante non tivese nada que ver nese terreo. E xa andamos pola dupla. Se facedes ademais, ou facemos ademais outro traballo que non ten que ver directamente co da profesión, xa nos poñemos en 3. E se ademais queremos participar en asociacións e na vida pública, etc., xa nos poñemos en 4. Entón, a mí non me extraña que eso xere, como decía Nuria, xera canseira, xera desánimo, por moi rexas que sexamos, moi fortes e moi bravas, e aí non hai máis camiño que a colaboración entre mulleres. A colaboración entre mulleres, que despois negociamos cos homes, debatemos, estupendo, pero as que en principio sofren esas triples, esas cuádruplas xornadas ou xa non sei quantas, sodes vós, somos nós, somos as mulleres. E entón, bueno, non sei se o camiño é o que decía Monse, e agora nos paramos, non? Aquilo de se paramos nos parase o mundo, que se decía nos 8M, o movimento feminista, tivo moito que ver con isto. Xa sei que está moi deostado e que vas e escoitas nos medios de comunicación moitas veces. Eu non son feminista, pero, dice, oiga, quen lle preguntou a vostede, eu non son feminista, pero... Estoulle preguntando que opina vostede, como pensa que se pode avanzar, que eso de eu non son feminista, pero vostede sabe o que é ser feminista. Se sabe o que é ser feminista, significa loitar pola igualdade de todos os seres humanos. Non significa ir contra os homes, ni significa ir contra non se sabe quen. E, por último, cando falaba do papel das mariscadoras na sustentabilidade, que antes comentaba con Monse, así polo Bajini, que claro, falar de sustentabilidade requeriría outro debate. É outro debate. Que significa sustentabilidade? Porque eso está en todos os papéis, está en todas partes. É posible, non imos debater hoxe, é posible dentro deste modelo de desenvolvemento económico, como decía antes Patricia, capitalista e patriarcal, é posible un desenvolvemento sustentable? Pois a miña resposta é non. Podemos mitigar, podemos paliar, podemos, efectivamente, sí, pero para que realmente se alcance a sustentabilidade e as mulleres teñamos un papel, que xa o temos, distinguido nese camiño, ten que cambiar o modelo socioeconómico. Senón, nin cambio climático, nin cambio ambiental, nin antropoceno, ou dito de outra maneira, sí antropoceno, sí cambio ambiental global, e senón, os exemplos me remito. Temos a COP26 dentro de 4 días, e eu moito me temo que os acordos contra o cambio climático pois seguramente van a estar ben, pero como non hai obrigatoriedade, despois non van ir adiante. E iso repercute no voso traballo, porque o estamos vendo todos os días. A ver, a desaparición de especies, a aparición de especies invasoras porque aumenta a temperatura das augas ou porque hai fertilización por fertilizantes, polo que sexa. Todo eso está todo relacionado. Por iso decía antes, cando empecé a presentación, de como abordamos isto dentro deste panorama tan complexo. E eu non son pesimista, son inteligentemente pesimista, creo. Hai que ver a realidade e ver que se pode transformar dentro desa realidade. E creo que vos sodes un elemento moi importante nesa transformación. Muchas gracias. No sé si María o Nuria queréis decir algo sobre este. Un poco que lo que dice Marilides, ¿no? Yo creo que son... Sí, ahora. Sí. O sea, quien quiera intervenir, pues sí, abrimos turno. A mí me interesa especialmente la intervención de Monse, porque creo que esa parte es fundamental del trabajo del marisqueo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las algas, con la contaminación, afectar los recursos, ¿no? Y parece que estamos como diferenciando áreas, ¿no? En lugar de verlo de una forma conjunta y entender que sin ese cuidado del medio ambiente no vamos a ninguna parte, ¿no? Porque es que está pasando hasta en la industria conservera, que tienen problemas de abastecimiento, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que integremos esa parte del discurso que aquí representaba Monse en el discurso propio del marisqueo,
es fundamental. Y aprender de ahí, claro. Muchas gracias. No sé si alguien más quiere intervenir. Bueno, aunque sea referida a la mesa 1 y no estén ya sus integrantes, y si alguien quiere hacer un comentario al respecto. Pode comentar. Non teño intención de monopolizar, pero se non hai ninguén. Se non hai ninguén. A ver, antes Nuria falaba da necesidade, ou falamos antes da mesa, da necesidade de investigacións, como falou Monse ou María, de proxectos, bueno, ou eu mesma en proxectos máis modestos. E claro, aí son absolutamente necesarios os recursos. Eu teño un colega portugués que sempre di, sen diñeiro non hai ciencia. Non se volva vostede tola, porque sen diñeiro non hai ciencia. Entón, son absolutamente necesarios eses recursos para esa investigación, para este moi bonito, falar aquí de sinerxías, bonito, entre as ciencias experimentais, as sociais, pero se non hai diñeiro, se non hai recursos, pois iso non vai ir adiante. E claro, cada administración ten as súas competencias. Entón, eu non sei se é un problema de cores ou de colorines, pero en calquera caso, cada unha ten as súas competencias. Na Rede Natura, basicamente, é a Xunta de Galicia. Punto e aparte. O que teñen as outras administracións na Rede Natura é subsidiario. Con respecto aos diñeiros de investigación e desenvolvemento, pois hai unha parte europea, unha parte do Ministerio e outra parte que tamén corresponde á Xunta de Galicia. Entón, eu creo que é importante reivindicar diante de cada administración o que corresponde a cada administración. Porque senón, pois falamos de reivindicacións en xerais e parece que en xeral e parece que todas as administracións teñen a mesma responsabilidade. Non, cada unha ten a súa responsabilidade e temos que reivindicar diante delas pois o que corresponde en cada caso. E o diñeiro para investigación é fundamental. Aumentouse, bueno, nos últimos presupostos non suficientemente, houbera un descenso grande, volveu a haber un aumento, eu non sei nos de 2022 como vai ir o asunto, pero é importante, iso é moi importante. Eso que dices y con una idea que antes mencionabas de que las mujeres tienen que colaborar, lo que veo claro es que la manera de reivindicar ese dinero para investigación es juntas. Sí. O sea, vosotras con nosotras, bueno, y ellos también, quiero decir, pero en este caso, antes decías, fixemos unha sementeira, pero non sei canto, e eu pensaba, pues a lo mejor lo podíamos hacer juntos, y entonces es todo mucho más fácil. Entonces, esa reivindicación debería ser todos los sectores juntos, para decir, oiga, es que esto, queremos saber qué pasa con esto, queremos saber qué podemos hacer, hasta dónde podemos llegar. Si hago esto, ¿cuáles son las tal? Y pues sentados todos en la misma mesa, decidir por dónde seguir. Nosotros antes, me parece, a lo mejor lo entendí mal, pero cuando intervenías, decías algo de, bueno, que el gobierno tiene institutos, tiene investigadores, tiene oceanográficos. Claro, a mí nadie del gobierno viene y me dice, oye, Monse, haz esto. O sea, en realidad somos un poco Juan Palomo, en el sentido de que yo pues estoy leyendo, trabajando en lo que sea, y entonces digo, pues, o estoy en contacto con alguien y me dice, pues nos interesaría saber tal. Entonces me pongo a eso. O sea, no es que vaya saltando de flor en flor, pero quiero decir que, bueno, que sigues una línea, pero bueno. Y entonces, quizás no tanto pedirle al gobierno, sino decir, pues voy a preguntarle a esta gente que a ver si, bueno, ¿sabes? ¿En qué podemos colaborar? Y luego juntos ir y decir, oiga, esto cuesta tanto, pues vaya soltando que necesitamos avanzar, necesitamos... Claro, o que pasa é que ás veces non sabemos onde preguntar. Claro, eso, necesitamos, por eso digo, da importancia dunha escoita activa, dunha escoita para entender, non para contestarme o que eu che estou dicindo, decir, non para reivindicarme, escoítame, enténdeme, aténdeme, que foi o que sentimos, a verdade, que a través do proxecto Zosteco coa Universidade de Vigo, que viñeron a presentar un proxecto sin máis, e de aí unhas semanas ou uns meses nos chaman e nos din, mira, que o que nos contaste sobre as algas, sobre a problemática que tedes, porque temos moitas algas invasoras, o cambio climático está aí,
Temos moitísimos problemas que non sabemos se son perxudiciais, se son beneficiosas, que nos vai a traer, se quitalas, se non. Vos escoitamos, entón saiu un proxecto, vamos a intentar pedilo para eso. Eso é maravilloso, a sensación que estés cando realmente das túas palabras que ti eres unha profesional do teu, nada máis, pero vas por aí dicindo, pedindo axuda, pero non sabes onde. E cando topas quen te escoite e che devolve esa sorpresa tan maravillosa, eso é impagable. Entón, que ben, o sea, nós non sabemos a onde dirixirnos a maioría dos casos. Eso é unha falta de, non sei se de coordinación, non sei de que maneira se ten que levar eso, pero é moi triste que realmente existan vontade por unha parte de solucionar, de facer, e por outro que descoñezamos onde temos que ir a petar. Iso significa, recollendo esta idea, que a mí me parece unha idea moi interesante, fundamental, significa un cambio de cultura por parte das institucións de investigación e por parte das universidades. Creo que Monse estará de acordo comigo. Un cambio de foco, o mellor, non? O foco... Cando digo un cambio de cultura, e o cambio de cultura significa que as nosas institucións nas que desenvolvemos a nosa actividade, a investigación e as universidades, non son as únicas que teñen o coñecemento. Eso é un cambio de cultura. Hai un ámbito dentro da universidade que se fala de RDI, non? A innovación responsable, é dicir, a ciencia a universidade ten un compromiso coa sociedade de aproximar a súa investigación ao campo real das necesidades que ten un sector, neste caso o sector pesqueiro. Eu estou totalmente de acordo contigo porque pasaron nos casos fai uns anos que algunhas compañeiras redeiras aproximáronse a nosa entidade e dixeron, mira, estamos notando certa, picor nos ollos, nas mans, con uns panos que veñen, que nos trae agora efectos navais. A donde podemos ir para que nos analicen isto? Finalmente, tiveron que recurrir elas a un laboratorio privado, pagar o propio certificado, pagar que lles dixera que estaban dentro dos valores permitidos de toxicidade. Pero é increíble que non exista algo. Pero sí que nos fai un tempo, por este motivo ou por outro que vou a contar máis, exemplo, as clasificadoras do peixe na lonxa manipulan unhas caixas, non? Pois os espazos nos barcos cada vez hai que optimizalos máis, entón os deseños desas caixas foron mudando. Se lles preguntou a elas, oye, como van estas caixas? Funcionan ben para dar a volta? Porque, encima non pesan pouco, son de 30 e tantos kilos, o sea, eso de que as mulleres non temos forza e que non podemos traballar, pois mira, xa estamos no sector sociosanitario movendo persoas de 70 kilos, non? Non se lles pregunta. Dende o deseño deses elementos que son fundamentais para o traballo, non se lles pregunta aos usuarios dese. Entón, sí é certo que dende o ano pasado temos un traballo posto en marcha con a Universidade de Vigo, o Centro de Investigacións Mariñas en Covás, onde vamos a falar destas cousas, onde vamos a ver que mecanismos de interlocución se poden establecer para que a universidade, en realidade, os centros de investigación estén ao servicio das necesidades reais do sector. Non son fórmulas máxicas, pero sí que se establecerán algún tipo de diálogo que esperemos que mellore e que se chegue que non pase ni siquiera por organizacións como a nosa, que Nuria se sea capaz de poder chamar directamente a un departamento que lle vai a resolver esa dúbida. Ola, son Esmeralda, son a presidenta das mariscadoras de Redondela. Eu quería comentar unha cousa e un pouco falar outra vez do que xa se falou, non? Eu agora, non porque estamos co tema do COVID, pero sí tiña que ir a traballar a outro sitio, porque do mar non vivía. Hai cofradías que sí viven, pero no noso caso non. E hai algunhas compañeras que tamén non fan. É triste ter que facer iso. Gustaríame non ter que facelo, poder vivir do meu traballo do marisqueo. Encima, se tes outro traballo, nunca podes
ganar máis do que ganas no mar. O teu traballo principal é o mar, entonces temos ese inconveniente tamén, non? Por outro lado, quero decir que cando nos facemos, comentaba o Nuria, a miña compañera, cando facemos sementeiras, cando facemos os nosos traballos, temos dúdas porque a veces nos van mal as cousas, non? E temos falta de información, non sabemos que é o que pasa, nos morre a mercancía, non sabemos se xa ben dañada, sabemos que hai contaminación, sabemos que hai especies invasoras como o caracolillo que non la come, estamos a veces limitados porque a bióloga dícenos cuidado porque o caracolillo hai que pedir permisos, pero hai invasións, entonces temos moitos problemas e falta de información. Por outro lado, miro o desánimo nas compañeras e compañeiros, desánimo moi grande. A mí gustaríame mirar que eso non sucedera. Hai un desánimo enorme. Claro, se non ganas, desanímaste. Entonces, a mí gustaríame que a quen lle competa que nos botara un cable en xeral a todos, non? Sobre todo cando tes esas dificultades. Sobre todo a información, saber, cando temos dúdas, que é o que decía Nuria, sacamos o abono, non sacamos, cando non sabemos cando temos que sacalo, cando ten un exceso de capa e tal, porque non morre a ameixa se non respira. Pero despois hai veces que temos as dúdas de sacarémolo xa ou non. E si, temos unha bióloga, vale, pero é o que decía ela, moitas veces está máis en temas porque hai que ter moito traballo, que estar con nos a pé de playa. En fin, necesitamos un pouco máis de axuda por parte de a quen lle competa. Vale, solamente eso. Yo, en ese sentido, solo un comentario pequeño. O sea, yo no soy a quien le compete en el sentido de que no soy nadie, quiero decir, pero, dicho esto, que trabajo además en la planta de cultivos del Centro Oceanográfico de Vigo y mis compañeros, y tengo otros compañeros que también trabajan y compañeras, cualquier cosa que consideréis, a lo mejor no tenemos ni idea y os lo vamos a decir, pues mira, no sé, y ya está. O sea, pero cualquier cosa que consideréis que nosotros podamos saber o que podamos dar, vamos, es que llamáis a cualquier hora igual no cogemos. Un correo. Quiero decir que estamos abiertos, o sea, es que nos pagan para eso. O sea, un funcionario que trabaja como investigador, ¿cómo no va a contestarle a alguien que le pregunte algo? Esa es mi manera de... Entonces, gracias. Sí, porque ás veces non... Ai, perdón, non, fala, nada. Son Maricarmen, son a presidenta das Maricadoras de Trabajo. Con María José. O biólogo ou a bióloga que ten non nos informa. O sea, porque nós temos un biólogo na cofradía que calquer cuestión de preguntarle das algas, de preguntarle calquer cousa, sementeiras, de calquer cousa, el está sempre, e ten moitísimo traballo, pero el, ante as nosas dúdas e ante as nosas preguntas, aparca todo e está sempre para contestar as nosas, o sea, as nosas dúdas. Se hai algas, se hai o que sea, Carlos, para traballar a zoostera, por exemplo, non se pode traballar nin sempre, sempre lle preguntamos cando podemos, cando está mellor, e el está sempre para contestarnos, ademais está sempre en contacto comigo, está sempre en contacto na cofradía, a ver, é que eu escoito a ti, que non entendes a donde preguntar, e a min extrañame moito porque nós non, en ese caso, nós con noso biólogo non temos ese problema. Teño escoitado falar de Carlos, algunha vez o coñecín, eu estive con María José Cacabelos tamén, teño estado por ali, o sea, de oír falar del, o que pasa que nós temos a peculiaridade de que a nosa bióloga leva con nós un ano e algo, é a primeira vez que traballa como bióloga tamén. Entón, claro que ela, claro que ela ten a cofradía de Vilaboa, de Arcade, que somos as máis próximas, e claro que pregunta aos outros biólogos, pero bueno, ten tamén que levar unha rodaxe, e como ela di, non, a ver,
nós somos moitas veces a que sabemos o comportamento de moitas cousas, non? Pero eso, que ata non nos acompaña eso, non nos acompaña ata eso, que a outra bióloga pois tivo que marchar, o sea, marchou, ela leva moi boa, aparte, bueno, está a calquer hora, lle podes preguntar, ela busca información, pero leva un ano e pouco. Pero sí que teño ido falar, o sea, que conservalo, porque ese sí que debe ser unha xoia. Non sei se hai moitos como el, non sei de outras agrupacións, non sei se hai moitos como el, pero teño ido falar do famoso Carlos moito. Coidalo. Sí. Cantos anos leva con vos? Claro. Pois coidalo moito. Hola, buenos días. Yo estoy de acuerdo con algunos temas que se han planteado aquí, por ejemplo, lo de tener otro trabajo independiente al marisqueo, porque no estoy de acuerdo, porque si tienes otro trabajo, como que esto no dedicas el tiempo que tienes que dedicarle, ¿no? Y lo importante es que se intente que sea lo más rentable posible para que se pueda vivir de ello. Porque si no se dedica el tiempo que se le tiene que dedicar al marisqueo, porque tienes otras actividades, todo se va al garete. O sea, ni una cosa ni la otra y al final nada. Por otra parte, estoy de acuerdo con Nuria, lo de las algas. Por ejemplo, en la cofradía a la que yo represento tenemos un problema bastante importante porque no tenemos y cada vez se nos ponen más impedimentos de dónde echar las algas. Claro. Y me gustaría a ver si a través de esta asociación o lo que sea esto, que se intente solucionar el tema, porque además de que hemos pasado a tener un mayor incremento de las algas, no sé por qué motivo, pero de estar a lo mejor 6 meses o 7 limpiando durante el año, a pasar hasta 10 y 11 meses en muchos casos, de ir a limpiar. Y nosotros tenemos muchas jornadas de aprovechar la marea de la mañana para mariscar y a la tarde limpiar un día, otro día, sábados, domingos. Y ha sido un problema muy importante, pero aún así estamos dispuestas a hacerlo, pero nos ponen impedimentos por todos los sitios de qué hacer con esas algas, por parte del Seprona, por parte de las administraciones que no nos dan una solución y, por supuesto, en las plantas de reciclaje no nos lo quieren. Por lo tanto, no sabemos qué hacer. Y eso sería una cosa muy importante que se debería tomar medida. Y por otra parte también está otro tema que también nos influye mucho de OUSAS, que como se metan en un banco donde tenemos sembrada cría, acaban absolutamente con todo. Y por parte de la administración no se deja que las maten, no se deja que las capturen. Entonces eso también me parece un problema importante. Sí, solo para contestar, sí que é certo o tema das uxas que lle chamamos nós na nosa zona, sí que é certo que nos comen a meixa moitísimo. Claro, debería haber, todo eso se comunica á administración, pois é un problema común a moitas cofradías, debería haber algo xa, un plan de control de todo eso. Nós temos hasta xabarís, o sea, hasta xabaríns que nos baixan á praia a comernos a meixa. O caracolillo, vamos, este ano, de feito, temos que poñer agora unhas nasas de nécoras con carnaza a probar se hacemos as nasas, para probar a ver se o podemos erradicar. Pero sí que é certo que temos esa problemática. O tema das algas pasa o mesmo. Temos a sorte que o Concello de Redondela con nos colabora, o sea, nos veñen coa súa propia maquinaria, nos axudan a retiralas de aqueles terreos, accesos onde poden entrar, porque hai moitos outros, se comentou ao largo desta mañán, e que isto daría para tanto. Claro, pero deberíamos de estar todas noutra disposición, todas ao mesmo nivel, que aquí ninguén é máis que ninguén, e poder intercambiar. A mí me encanta, eu teño un compañeiro que é de Cambados, de Ribadumia, e vou a Vendimia, vou a axudarlle cando podo, e aí entón me xunto con mariscadoras de Vila Xoán, mariscadoras de Vila Nova, e aí eu son feliz, porque entón lle pregunto, e vos, canto pagades pola semilla ao ano, para a semilla? Cantas vixiancias facedes? Como facedes as limpiezas? Claro, cada un ten unha maneira de
organizarse. E que importante é saber unhas das outras, porque mellor nós, no noso caso, pensamos que limpiamos moito, que vixiamos moito, que facemos, pero cando escoitas o que fan nas outras rías, dices, madre de Dios, e ainda por riba nos queixamos. Se superan o que fan aquí, 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 e a viceversa igual. Entón, é tan necesaria esta comunicación de temas tan banales do diario, do día a día. É tan necesario que entre as distintas cofradías, entre as distintas agrupacións de marisqueo a pé, quedemos, nos xuntemos e falemos de todo eso, xa para empezar por aí, polo básico, e logo chegar ás cousas máis grandes. É tan necesario eso que non sei, debería xa haber algún organismo que faga todo eso. Intentando hablar alto, los comentarios de Nuria, de Esmeralda, lo que has dicho que te llama Esmeralda, del desánimo, que lo comprendo perfectamente, ¿eh? Sí. Y no sé la otra compañera de qué cofradía es. ¿De qué cofradía eres? De Vilasoán. Yo voy aquí a hacer un momento publicitario y voy a hablar de mi libro, ¿eh? Nuria echa en falta esa comunicación. Tenéis una asociación que tenemos carácter autonómico, que somos las Mujeres Salgadas. Es algo de lo que hacemos. Esmeralda tiene al lado a María José y a Marisa, que son muy activas en la asociación. Lo que yo he aprendido de ellas, del marisqueo, vamos, es que no tiene nombre. Tengo aquí a Dula, que me está apuntando cosas sobre las algas y que de verdad que se aprende, y una de las cosas que hacemos es poner cosas en común, hablar, comunicarnos y tener mayor acceso a los foros. Yo os animaría a asociaros, ¿eh? Y aquí ya dejo mi momento promocional. Nada, o que lle decía a ela que nós, aparte de algas que temos para dar e tomar, mañáns e tardes, ainda foron onte 2h30 pola tarde a quitar, temos motor añadido dos vertidos que deberían de estar controlados, pero non están controlados. É todo cuestión da administración, porque non é cuestión de outra cousa, saben que non se pode verter, pero sempre acaba no mar, sempre acaba no mar. Tivemos un problema hai uns anos que tivemos un dos sitios onde mellor traballamos e onde máis veces podemos ir ao ano, tuvémoslo cerrado durante un ano e non hai forma de que paren os vertidos, ojo, non haberá, non sei onde se pode petamos, porque son de Vilanova. Hola, boas tardes a todos e a todas. Eu son da Cofradía de Redondela, compañeira de Nuria, de Esmeralda, de outras compañeras que están aí, e quería tocar o tema do furtivismo, que se tocou así por encima, e me parece super importante tamén, a parte de todos os outros temas, é a sensibilización, porque como sei que María Lira pois toca o tema da pedagogía, entonces me parece super importante a educación, pero a educación xa desde pequeniños. Eu creo que aí hai un fallo moi grande de, non sei, ou a mellor é unha percepción miña, equivocada, non o sei. Eu penso que en todos os coles, en todas as escolas, sobre todo as que están na costa, moitos nenos que teñen familiares, familiares neste mundo, tanto que sen mariñeiros, que o teñen sí, pero hai compañeros que, digamos así, que, sobre todo, que son as nais mariscadoras, que non o teñen como un traballo como importante, é dicir, miña nai que é mariscadora, pero xa é mariscadora, non digo despectivo, pero sí menos valorado. E logo o desconocemento, e xa non digo nos coles que son un poquinho de interior. Entonces, os nenos veñen, eu creo que se van ao bosque, pois se lle comunica que se hai unha seta que non lle deben tocar, que aquel bichito, procurar deixar todo como está para non eliminar especies e tal. Cando veñen á praia, que non veñen moitos, non se está inculcando iso. Eu creo que aí é un fallo moi grande.
para valorar o noso traballo e o medio e ecolóxico. Nada máis, gracias. Gracias. Sí, eu, por comentar contigo e na liña do que falei antes, a maioría nos currículos educativos o mar non está. O mar non está. Eu teño varias exalumnas que fixeron os seus traballos de fin de grado, de fin de máster, analizando os currículos e aparece a auga, pero cando se fala da auga, fálase de auga pero terrestre. O mar está desaparecido en combate, como di no exército dos Estados Unidos. Non me parece un exemplo de nada, pero missing in action. Desaparecido, completamente desaparecido. Entón, precisamente por iso, que pasa que, claro, o alcance limitado. Fixemos que a Deputación, o proxecto que vos comentei, o da maleta dos océanos, e esas maletas mandáronse a todos os centros da provincia de Pontevedra, a todos, desde infantil hasta secundaria. Que ocorre? Que hai algúns centros que demandaron os recursos e entonces a Deputación puxo a súa disposición pois xente do equipo que o fixo e que ia ali, facía o obradoiro correspondente e de ali podían sair traballos ou non. E o que sí che podo dicir é que eso redundou en que as nenas e os nenos desde infantil ata secundaria saíron dali valorando moito máis o traballo das mariscadoras, o traballo das súas aboas, das súas nais, das súas irmás. Hai un cambio fundamental. Que ocorre? Que, claro, eso ten que ser continuado no tempo. Houve alumnas, e digo alumnas porque en infantil basicamente son rapazas, que foron aos centros a facer as súas prácticas e fixeronas sobre este proxecto. E sempre podo dicirvos que o resultado foi fantástico nese sentido, no coñecemento do mar e, sobre todo, na valoración dos traballos das mulleres do mar, que é fundamental. Entón, son dúas cousas, o coñecemento do mar, o coñecemento dos océanos e o coñecemento dos traballos do mar e a valoración dos traballos das mulleres do mar. Pero, xa digo, nós non somos a Consellería de Educación, como decía Monse, non temos competencia. Outra cousa que ti poidas facer e desde a Deputación se axude nese nivel. Pero claro, eu non sei que porcentaxe. Sí sei que houve moitos colexios e moitos institutos que nos pediron a exposición de Mulleres do Mar, que non é só a exposición, senón que se fai un obradoiro. Houve centros que nos pediron charlas, houve centros que pediron obradoiros, pero claro, son moitos centros. Non vos sabería dicir que porcentaxe. Eu creo que pequeno. A ver, é realmente satisfactorio para o que pasou e ademais como nos pescou a pandemia houve que cortalo. Creo que tamén o que hoxe estamos todos que pertencemos a vos, o mar é de todos. Sí. Entón, o mar é de todos e vamos coller ali o que nos apetece. Os rapaces pequenos xa levan outra formación que nós non levamos, pero a peor é a nosa edad e o que lle enseñamos os rapaces que temos alrededor. Os rapaces que veñen de fora xa saben que o que hai no mar non se pode coller que é dos mariscadores. Eu penso eso, vamos. Nada, solo para o que decía María, o de a educación, non? Sí que é certo, por eso que todas somos necesarias. O ano pasado, a través dun centro escolar de Redondela, dun IES, dun de secundaria, nos demandaron unha actividade, como isto que non se podía sair moito e demais, para explicar aos rapaces, porque nos fomos ali un pouco polo tema do relevo xeracional, este tan importante. Decíamos, en cuarto da ESO, eu teño fillos nesas idades, e cando teñen que tomar unha determinación máis ou menos de futuro, ahora xa lles obrigan a marcar que optativas, que... Entón eu sei, polos meus fillos, a ver que hai rapaces que o mellor non queren ser nada deso que lles mandan marcar, non teñen moi claro que o que queren facer. Entón, están perdidos. Parece que se non eres A, B ou C, xa non tes nada que facer neste mundo, non? Entón, digo, nos parecía tan necesario que viñeran a unha cofradía, falamos co patrón maior, porque, como vos digo, é o máis novo, creo que da Ría de Vigo, o patrón maior máis novo, o sea, un rapaz actual, el de baterista nun grupo de rock, o sea, moi cercano a eles, e lle pedimos que, por favor, si podía estar para explicarlle aos nenos como el chegou a traballar no mar e como el chegou, a ser patrón maior, non? Pero, polo menos, para que tivesen un referente de que non tes por que ser tamén bo nos estudios ou telo claro. O mellor empezarás traballando no que sea, pero nun momento recordo que alguén me dixo nunha charla que fun e me dixo isto ou outro que podía ser, el vivía feliz porque tiña un fillo, e ia ao mar, e viña,
vivía feliz, pois o mellor, entón sí, agora mesmo a través dos GALP sí que se está facendo algo así, sei porque cos centros de Redondela, cos centros da ESO me refiro, está máis ben enfocado para cuarto da ESO, teñen que solicitalo aos centros, pero eles van, os profesionais do mar van aos centros, ou se é posible facer nunha lonxa ou algo, algunha actividade, para explicarlle un pouco, para facer un pouco un traballo dese tipo, pero que me parece moi necesario e que afortunadamente parece que pouquiño a pouco se están vendo cousas que se fan alrededor deso, non? Yo también, solo en relación a ese tema, además de la educación y la divulgación, por ejemplo, desde el oceanográfico, con más compañeras y compañeros, estuvimos desarrollando justo antes de la pandemia un proyecto que se llama Mar Interior, porque sentíamos esa necesidad de ir a zonas, en este caso fuimos a Lugo capital, de ir a zonas en las que no estaban en contacto con el mar, pues para contarles lo que hay, para qué sirve, qué tan importante es, aunque tú no lo veas, que esté ahí, y nos quedamos súper sorprendidas porque no sabían nada, o sea, nada. A ver, Galicia, aunque vivas en el interior, mis abuelos eran de interior, pues, un poco una idea tienes, ¿no? De lo que... Pero también es importante hacerlo con los niños de costa. Entonces, solemos hacer actividades de divulgación para que conozcan los recursos, la importancia de que yo me esté comiendo un helado y tire el plástico en el suelo. A ver, si tengo suerte y va mi madre a recogerlo detrás, pues bueno, pero, o sea, ese tipo de cosas. Eso por un lado. Y luego por otro, a mí me parece súper importante lo que comentabas, Nuria, de la oportunidad de vivir en directo cómo es vuestro trabajo. Es parecido, pero no es exactamente lo mismo. Yo cuando entré en el oceanográfico, pues me quise apuntar a una campaña de investigación. Ahora he ido a muchas. Y recuerdo la primera vez que me subí al barco que dije, con perdón me vais a perdonar lo que voy a decir, pero dije, carajo, qué barato es el pescado, pensé yo, porque, madre mía, y luego tienes que estar allí pues un mes o 15, bueno, yo un mes nunca he estado, 15 días, tal. Y con eso es lo mismo, o sea, si la gente tiene la oportunidad, o sea, esto es lo de aprender haciendo. Ya no digo que vayan todos los días, pero hombre, ir un día a ver cómo es y luego a ver si te reconocen o no te reconocen, porque es que es una vergüenza. O sea, quiero decir, incluso pagas más alegremente nunca se paga, ¿no? Pero bueno, quiero decir, con más conocimiento de lo que vale. Porque es lo que antes comentábamos, no es solo el trabajo de ir a... O sea, todos los trabajos asociados que tal. Y eso cuando podemos hacerlo nosotros y ver cómo me duele la espalda. He ido a trabajar en el campo cuando acabé la carrera como bióloga y no encontraba nada que hacer. Y me decían, ay, Dios mío. Y bueno, ese no poder levantarse o no poder abrocharse los pantalones porque se me han roto todos los dedos. Y llamaba a mis padres por teléfono y me decían, pero vuelve para casa. Eso no se te va nunca de la cabeza y es tan necesario que la gente pueda... O sea, la gente quiere decir que no está relacionada con esto, que sepan, oye, lo que cuesta, lo que vale un peine, como decía mi padre, pues hay que saber, me parece importantísimo. Eso. Muchísimas gracias siempre que una vez en una granja estaba un niño se casó un culo. Claro, entonces por favor iba a hacer batidas con los organismos que pensaba como o sea que se matizar eso de que hai que educar aos nenos e conciencialos aos nenos e aos maiores, pero os nenos aprenden rapidísimo. Teño un neto de 4 anos e unha pasada, bueno, sabémoslo todos, que vou dicir, pero é outra cosa que quero recalcar. As mariscadoras tamén temos que ser máis conscientes, porque eu miro moitas veces como se tiran cajetillas de tabaco, deixas os plásticos, non nos importa nada, entón xa temos que empezar nós mismas, que parece que non nos importa. Despois decimos, por que morre a ameixa? E aí é onde vai un pouco. Por que nos morre a ameixa? A ameixa autóctona morre
non vai arriba. Nos mentamos e non agarra, non vai arriba. Que pasa? É a contaminación. Pero é que estamos permitindo que a ría se pudra. A ría, temos que defender a ría, sí. Renda Natura 2000, un espacio protegido. Pero despois miramos todas esas fábricas que botan vertidos ao mar e levan anos botando e non se fai nada. Eu sempre digo, diríjome a quen lle corresponda eso. Por que se permite? Se que esa é a maior causa de mortandade. ¿Por qué se permite eso? Poderoso caballero es don dinero. Y hasta ahí puedo leer, diría yo, que va por ahí la cosa, pero... Muchas gracias, Esmeralda. Bueno, lo tenemos que dejar aquí porque, bueno, vamos 45 minutos pasados de tiempo. La verdad que mereció la pena, muy interesantes vuestras ponencias, los intercambios de experiencias también. Y bueno, nos alegramos un poco, o sea, de que este proyecto, pues bueno, haya servido un poco para este intercambio. Y bueno, en la convocatoria de este año hemos solicitado también un proyecto del programa Pleamar. Entonces, bueno, pues si sale adelante, pues estaremos encantadas de seguir bueno, colaborando con vosotras. Y bueno, le voy a dejar paso a Iria Lamos, a la diputada, para que haga la clausura del acto. Bueno, moitas grazas por estar aquí. A verdade é que eu non teño moito que dicir ante as opinións e as experiencias de as ponentes que están aquí, as que estiveron antes. Simplemente agradecervos a vos por estar, por contar vosa experiencia, agradeceros a vos, que sodes o protagonista principal deste proxecto. Eu dicía, vasme permitir que te colla unha palabriña que dixeches cando estabas, Sandra. Eu dicía de romper o teito de cristal e Sandra dicía que non entendía o de romper o teito de cristal, que todavía tiñamos que sair del suelo pegajoso. A verdade é que eso impacta. Creo que dese suelo pegajoso tedes que sair todas vos, ca axuda da administración, obviamente, pero podese sair porque sodes mulleres bravas, sempre escuchei ademais mulleres bravas, teño familiares dedicados ao mar, e o mar curte, o mar fai que sesades mulleres rexas, bravas e fortes, e todo o que vos propoñades, obviamente, vale, lo conseguís. Así que moitísimas grazas por estar aquí. Moitísimas grazas pola labor que facedes nas praias. Seguiremos presentando ideas e proxectos, como ben decía Concepción Xefa do Servicio. Moitas grazas a todos por acudir.